eso es una reacción completamente delirante, es un invento de Juan, ¿sí? Completamente delirante, pero que es totalmente lícito y válido porque la termodinámica me deja escribir cualquier cosa, como dejarme me deja. ¿Se ve? Entonces, uno podría escribir esta reacción de acá, en la que uno partió al sulfato en trióxido de azufre y en oxígeno 2 menos, y esta reacción tendrá un delta H que no me atrevo ni siquiera a ponerle nombre a la reacción, así como es una reacción inventada por Juan, se llama delta H Juan. ¿Lo ven? ¿Sí? No sé por qué dice menos, pero bueno, delta H Juan, ¿sí? Tiene un delta H Juan, esto de acá, vamos a sacarle el menos, qué payasada. Igual estrictamente está bien, porque bueno, es un invento. ¿Estamos hasta acá? Tiene un delta H inventado, y es una reacción que hace esto, agarra el sulfato y le arranca un oxo. Le arranca un oxo al sulfato, forma trióxido de azufre y oxígeno. Esta reacción soy incapaz de saber cuánto vale su delta H, no tengo ni idea de cómo hacerla, definitivamente no va a suceder en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Pero la buena noticia es que esta reacción que acabo de hacer es una reacción que rompe internamente al sulfato, pero no le importa en lo más mínimo la identidad del metal. Entonces, si bien es un número que es importante y que no es un número que me importa para tenerlo presente, la realidad es que a los fines de ver una tendencia, definitivamente no va a meter bocado en la tendencia, porque es un número que es constante independientemente del M. ¿Entiendes? Entonces yo quiero ver la tendencia en la estabilidad de sulfatos para descomponerse. La realidad es que seguro que no va a estar acá la explicación, porque este es un número que es una constante, en todos los ciclos con todos los M posibles. ¿Entiendes? Entonces, es una reacción espantosa, es una reacción horrorosa, que no sé cómo alguien puede escribirla, bueno, ahí estoy, yo poniendo la cara, pero la buena noticia es que la termodinámica me deja hacerlo, y la segunda buena noticia es que, por suerte, gracias a Dios, porque soy incapaz de predecir el signo de delta H de esto, ¿sí? Por suerte, no nos importa. O sea, no nos importa porque a los fines de ver la tendencia no nos afecta porque no afecta al metal. ¿Sí? Y bueno, una vez que nos convencimos de hacer esto, este galerazo de acá, lo que uno podría decir, bueno, listo, ahora sí ya ganamos, porque tengo al M2 más y tengo al óxido, con una energía reticular, puedo formar el sistema final. ¿Ok? Una energía reticular, puedo formar el sistema final. ¿Lo ven? Este proceso que acabo de hacer acá es un proceso exotérmico. Es un proceso exotérmico. Estamos formando el óxido metálico a partir de los iones en fase gaseosa. Estos iones no estaban interactuando con nadie y ahora están interactuando. Así que el proceso en cuestión tiene este ciclo completo. Este proceso en cuestión se puede pensar como una competencia. La espontaneidad de este proceso se puede pensar como una competencia entre qué tanto cuesta romper energéticamente la red del sulfato versus qué tan felices están los iones en la red del óxido. ¿Sí? Dependiendo de las estabilidades relativas de la red del sulfato versus la red del óxido, uno va a encontrar mayor tendencia o menor tendencia a producir la reacción. ¿Sí? Y lo que vamos a encontrar esencialmente es lo que uno puede hacer estas cuentas con la energía reticular para el sulfato y para el óxido, ¿sí? Y convencerse de que uno puede hacer esto. Uno puede salir a buscar los datos a tablas, ¿sí? Puede ir a buscar los datos a tablas, las energías reticulares del sulfato, y calcular la energía reticular del sulfato y la energía reticular del óxido con la ecuación de Borlandé, por ejemplo, ¿sí? Acá la tienen. Lo único que hay que poner acá es Z más vale 2, Z menos vale 2, la carga de electrones es una constante, 4 pi epsilon 0 es una constante, R0 es la suma del radio del catión y del anión, ¿sí? La suma del radio del catión y del anión, y bueno, esto es una constante también, ¿sí? Y fíjense varias cosas. La primera cosa que tienen que fijarse es que son todas negativas las energías reticulares, ¿lo ven? Son todas exotérmicas, como tales por cómo las calculé con esta ecuación, tienen un menos acá que las hace exotérmicas. ¿Sí? Fíjense cómo sistemáticamente el óxido tiene energías reticulares más exotérmicas que el sulfato. ¿Para eso? Siempre los óxidos están como por abajo de los sulfatos. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué pasa eso? ¿Por qué los óxidos son redes más estables? ¿Por qué las redes de los óxidos son más estables que las redes de los sulfatos? ¿Alguien se le ocurre por qué? Porque tiene más carácter iónico. No, el cálculo de acá es un cálculo hecho con la ecuación de Borlandé, en donde esos es solamente, siempre tiene en cuenta todo el carácter iónico. No tiene en cuenta ninguna otra cosa que no sea iónica, digamos. Podría haber efectos como los que decís, efectivamente, pero no es lo que afecta a estos números, porque estos números están calculados con Borlandé. ¿Okay? Lo que dice por ahí Germán es correcto, ¿sí? El oxígeno más chico, bueno, Germán y Facundo, ¿sí? Lo que dicen por ahí es correcto.
las energías reticulares dependen inversamente, lo ven acá dividiendo, de la suma de los radios del catión y del anión. Si bien el radio del catión va variando y eso va haciendo que cambien los valores numéricos de las energías reticulares, tanto en el óxido como en el sulfato, al sumarle el radio del anión, el anión sulfato es mucho más grande que el anión óxido, y entonces típicamente siempre los denominadores en las energías reticulares de los sulfatos son denominadores más grandes que los denominadores en los óxidos. Y eso genera que se divida por un número más grande y consecuentemente se consigan energías reticulares más chicas en módulo. ¿Se ve? Los óxidos, o dicho de otra forma, las energías reticulares son más fuertes en módulo en la medida que los iones sean más chiquititos y más cargados, si se quiere, ¿sí? Pero más chiquititos. Los sulfatos, al ser tan grandes, terminan generando denominadores grandes y, consecuentemente, energías reticulares más bajas en módulo. ¿Se ve lo que digo? ¿Eh? Por supuesto, es el dibujito que hizo Seba el otro día, creo que Seba, de cómo teníamos el, que no tengo acá yo, tendría que haberlo puesto. El radio, digamos, la suma de los radios sería el radio chiquitito más el radio grande, ¿sí? Bueno, fíjense cómo a todas las energías reticulares son negativas, todas las energías reticulares de los óxidos están por arriba de los sulfatos, pero en ambos casos, al moverme para abajo en el grupo, las energías reticulares van perdiendo fuerza. ¿Lo ven? Que van perdiendo fuerza en módulo. ¿Sí? Van perdiendo fuerza porque los radios de los cationes al bajar en el grupo van aumentando al bajar en el grupo y consecuentemente este denominador se va creciendo tanto para los sulfatos como para los óxidos. ¿Sí? Entonces siempre suben. Ahora el problema real es que fíjense cómo en el magnesio están separados por toda esta barra, mientras que en el bario están separados por este cachito de barra solamente. ¿Ve? Es como que ambos suben, pero la energía reticular de los óxidos parece ser más sensible al catión. Ambas son sensibles al catión, pero la de los óxidos es más sensible al catión. Esta sube con poca fuerza, esta sube con mucha fuerza y entonces se van acercando conforme van aumentando el radio del catión. ¿Por qué pasa eso? Y es análisis matemático en el fondo. Pasa porque esencialmente vos tenés un R más un R menos acá, como en los sulfatos el grueso de esa suma de R está dado por el radio del sulfato, es poco sensible al radio del catión, porque el grueso está dado por el sulfato que es gigante. ¿Entiendes? En el óxido, los cationes le pelean al radio del oxígeno y entonces es como que, bueno, la cosa es más sensible. ¿Se ve? Acá tienen el cálculo de delta de energía reticular. Lo que nos importaría acá sería tipo esto acá, menos esta URET más esta URET. ¿Lo ven? ¿Sí? El delta de energía reticular al moverse, al bajar en el grupo. En el fondo sería el largo de esta barra al bajar en el grupo. Este largo es el primer punto, este largo es el segundo punto, este largo es el tercer punto, este largo es el cuarto punto. ¿Lo ven? Y efectivamente lo que se ve es que esencialmente, si bien todos los procesos son exotérmicos, el proceso se vuelve cada vez menos exotérmico, ¿se ve? Cada vez menos exotérmico al bajar en el grupo, lo cual habla en el fondo de que como se vuelve cada vez menos exotérmico, la reacción está menos favorecida al bajar en el grupo. Y eso habla esencialmente de que los sulfatos son cada vez más estables frente a descomponerse, porque la reacción es cada vez menos exotérmica al bajar en el grupo y consecuentemente los tipos se la bancan cada vez más. Esto no significa que la reacción sea exotérmica, no se olviden del elefante que está en el medio de la habitación, que es esto de acá. ¿Ve? No se olviden de esto. Esto hace cualquier cosa. De hecho, esto probablemente tire para que el delta H global sea recontra endotérmico. Porque si no sería espontáneo a cualquier temperatura, porque el delta S patea para hacer la reacción, así que necesitas una entalpía que no te ayude para poder hacerlo. Pero bueno, es un término constante. Es un detalle, no los quiero marear, pero lo que estoy queriendo decir es eso, ¿se ve? Cada yo bajo en el grupo, la reacción se vuelve cada vez menos exotérmica y consecuentemente hay cada vez más estabilidad para el sulfato. ¿Entendió? Es un razonamiento medio intrincado, pero necesito que me digan necesito que lo comprendan, que me digan que lo comprenden. Así puedo pasar. ¿Fue muy difícil? ¿Lo entendieron más o menos como para después revisarlo y cazarlo? ¿O no entienden de qué estoy hablando? Esto lo vimos para los óxidos, ¿ok? Ok, perfecto. Este es el mismo razonamiento que hicimos para los óxidos y su estabilidad frente a transformarse en peróxidos en la serie del oxígeno. Lo hicieron con Seba eso. Bien, ¿vamos? Entonces, habiendo dicho esto, con eso terminamos la guía de azufre, ¿sí? Y podemos arrancar con la guía de halógenos. ¿Ok? Vamos a arrancar con la guía de halógenos. Entonces, la guía de halógenos, bueno, cambiamos de tema, ¿sí? La guía de halógenos tiene un problema inicial que dice esencialmente, dibuja en forma cualitativa
mente comparativa los diagramas de orbitales moleculares para los dihalógenos. ¿Ok? Esa es la primera parte. Vamos a arrancar por ahí. Entonces, lo primero, en el fondo, esto ya lo vimos, ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan cómo era la historia? En el fondo, los dihalógenos son los X2, flúor 2, cloro 2, bromo 2 y yodo 2. ¿Se acuerdan cómo era la historia de esto? Los diagramas orbitales moleculares eran, en el fondo, diagramas para moléculas diatómicas o monucleares de elementos representativos, ¿sí? O sea, la valencia está en los orbitales S y P. Los diagramas que habíamos visto eran estos, son los que yo les enseñé cómo se construían, y les dije que cuando las cosas se acercaban en energía, pasaban cosas de que se mezclaban las cosas y pasaban cosas feas, que de nuevo no me importa que dibujen a la perfección, pero era la explicación de por qué se invertían estos dos. ¿Ok? Con que me hagan este dibujo siempre yo voy a estar feliz. ¿Eh? Pero bueno, esta era la onda, digamos, para el diagrama de orbitales moleculares. ¿Hasta que estamos? ¿Sí? Ahora, esta es la forma genérica en que uno hace el diagrama de orbitales moleculares. Si uno dice que los dibujemos de manera comparativa, lo que nos está pidiendo el problema es, bueno, en realidad no sé qué le está, no se lo está pidiendo explícitamente, pero es lo que sé que quiere pedir el problema, ¿sí? Lo que está queriendo pedirles el problema, esencialmente, es que en un mismo gráfico dibujen de alguna manera cómo serían los diagramas orbitales moleculares de los bihalógenos. Pero el mismo gráfico, ¿ok? Entonces, supongamos que este es el diagrama moleculares. Ay, no, el spoiler. Perdón. Supongamos que este es el diagrama de orbitales moleculares del flúor 2. Si acá lo tienen, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo voy al del cloro, al del bromo y al del yodo? Y de nuevo, lo que menos me importa es la inversión de estos dos. Me importan cosas más grandes. ¿Cómo va? En el mismo gráfico lo estoy haciendo. ¿Cómo sería el diagrama de los otros? El del cloro. ¿Qué diferencias esperan? Va a estar más arriba. Bien, lo que dice Germán es correcto. Efectivamente, los electrones de los orbitales de valencia del flúor son los orbitales 2s y 2p, y los del cloro son los 3s y los 3p. Los orbitales 3 están a mayor energía que los 2, así que el diagrama completo tiene que subir. ¿Okay? El diagrama se dibuja a más energía, y más energía, y más energía. ¿Okay? Esa es la primera característica. Los diagramas van como subiendo en energía. ¿Eh? ¿Algo más esperan que cambien los diagramas? También los doblamientos, efectivamente, como dice Antonio, sí, como dice Antonio, los doblamientos cambian. ¿Por qué? Porque en el fondo, acuérdense de que acá, si bien esta es la parte de los moleculares solamente, recuerden que el diagrama completo involucraba a los atómicos, ¿sí? Y acuérdense cómo los desdoblamientos de dos orbitales atómicos para dos orbitales moleculares dependía del solapamiento de los orbitales. Buenos solapamientos me generan desdoblamientos grandes, combinaciones antiligantes muy energéticas, combinaciones ligantes muy bajas en energía. Eso me genera buenos desdoblamientos dado por buenos solapamientos. ¿Sí? Y la realidad es que al bajar en el grupo, los orbitales involucrados son orbitales cada vez más difusos, porque estos son los 2s y 2p, estos son los 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p. Los orbitales son cada vez más difusos, las distancias de enlace son cada vez más largas, ¿sí? Y consecuentemente los solapamientos son cada vez menos eficientes. Eso me termina generando que no solo los diagramas se vayan cada vez más arriba, sino que además se me hagan más petizos, más chiquititos, más compactos, más comprimidos. ¿Se entiende lo que digo? Las combinaciones ligantes y antiligantes están menos separadas, tienen mucha separación acá, sigma y sigma asterisco, tiene poca separación acá, sigma y sigma asterisco. El diagrama globalmente se va moviendo para arriba y se va haciendo como más chiquitito en el spread, digamos, entre el debajo del todo y el de arriba del todo. ¿Entiendes? ¿Por qué suben? Porque los orbitales de valencia son cada vez más energéticos. Número cuántico principal aumentando. ¿Por qué se hacen cada vez más comprimidos? Porque los enlaces son cada vez más largos, los orbitales involucrados son cada vez más difusos. Consecuentemente, los solapamientos son cada vez menos eficientes. Y eso termina generando que los desdoblamientos sean más pobres. Fin, la historia. Y bueno, después tienen el bonus track, esto es chimichurri, gente, de que acá tienen invertido, acá lo tienen invertido. Eso de nuevo es bonus track, 100%. No va a eso el problema, por favor, entiendan que no va a eso el problema. Les digo esto porque estoy cansado de que la gente vea el árbol y no el bosque, ¿sí? No va a que estos dos se dieron vuelta y que estemos 10 horas hablando de cómo acá meten ruido los S de acá. No me interesa lo más mínimo, gente, hoy. Me interesa que entiendan que suben y que se hacen más petizos. ¿Eh? Entonces, al bajar en el grupo, los diagramas completos se da mayor energía porque aumenta la energía de los orbitales atómicos, los orbitales son más difusos, los solapamientos menos eficientes y los doblamientos cada vez menores. ¿Estamos? Bueno, acá viene la parte de este problema que yo nunca quiero dar ningún cuatrimestre, porque para mí esto es ciencia de cohetes, utilizar el círculo cromático, así que voy a pedir ayuda de todos mis colaboradores para que me expliquen y me ayuden a hacer esto,
porque es completamente imposible que yo dé una explicación decente sobre esto. Pero bueno, la pregunta B dice, en base a su propia experiencia, Marian prepara el micrófono, y a información de fuentes confiables, indique de qué color presenta cada uno de los dihalógenos en fase gaseosa y explique el origen de este en base a su respuesta al punto anterior. Intente proponer alguna interpretación de la variación del color a lo largo del grupo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros sabemos, y esto se los cuento, esto es experimental, si uno mira los colores de los dihalógenos, encuentra que el flúor es esencialmente incoloro, ¿sí? El cloro tiene un color hacia amarillo medio verdoso, verde amarillento, el bromo tiene un color rojo o naranja, qué sé yo, y el yodo es violeta púrpura. ¿Sí? Si uno mira las transiciones electrónicas asociadas a la producción del color, esencialmente las transiciones son transiciones entre el último orbital molecular ocupado, que vamos a llamar HOMO, esto viene de Highest Occupied Molecular Orbital, ¿sí? El último orbital molecular ocupado, que serían estos de acá, que son los pi asteriscos, ¿sí? Hacia el LUMO, que es el Lowest Unoccupied Molecular Orbital, es el orbital molecular desocupado de más baja energía, ¿ok? De más baja energía. ¿Estamos? Y son las jergas que vamos a usar, se los digo ahora porque lo vamos a usar todo el tiempo en la materia, así que ya que estamos los decimos ahora. HOMO y LUMO se refieren al último ocupado y al primero desocupado. ¿Ok? Este es el LUMO, este es el HOMO. Bueno, la transición esencialmente es una transición HOMO-LUMO. ¿Sí? HOMO-LUMO. ¿Y qué esperan ustedes para estas transiciones? Bueno, lo que esperan ustedes es que conforme yo me mueva a la derecha, estas transiciones se produzcan cada vez a menos energía. ¿Por qué cada vez a menos energía? Por lo que vimos antes, de que los diagramas se hacían cada vez más petizos, porque los solapamientos eran cada vez menos eficientes. Los diagramas están cada vez más comprimidos energéticamente, y entonces la transición HOMO-LUMO, la separación entre pi asterisco y sigma asterisco, es cada vez más chica. ¿Okay? Eso se puede interpretar analizando tipo cómo es el proceso de absorción. Y bueno, sí, lo que hay que agarrar esencialmente es este arco iris, agarrar este arco iris, ¿sí? Y entender que cuando uno absorbe en un color, cuando uno con una molécula absorbe en un dado color, lo que ve esencialmente, lo que termina pasando es todos los fotones que sobraron. Y todos los fotones que sobraron esencialmente me terminan describiendo al ojo el color complementario al color absorbido. ¿Ok? Y entonces la forma simpática de entender estas cosas es usar estas cosas de acá que se llaman círculo cromático, que se aprende en el kindergarten, pero yo sigo sin entenderlo, ¿sí? El círculo cromático, ¿sí? En donde esencialmente tiene la gracia, este círculo fabuloso, que lo amo con todo mi ser, tiene la gracia de que cualquier color tiene su complementario enfrente. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Sí? Y bueno, nada, los colores es como que ponen los primarios en alguna parte, ¿sí? Las primarias en una parte y va formando los que se mezclan por los primarios en algún otro lado, qué sé yo, no sé. Que alguien explique esto, por Dios. Me estoy poniendo nervioso. Los pones alternados, no, por las dudas si alguien Eso. quiere dibujar un círculo cromático. Fíjense que está el rojo, dejas uno vacío, el azul, dejas uno vacío, el amarillo, esos son los primarios, y en el medio Claro. pones el color que es Los la colores mezcla que de se esos mezclan. dos. Rojo con amarillo te da naranja, rojo con azul te da violeta, amarillo con azul te da verde. ¿Ok? Y ahí lo tienen. Y bueno, los complementarios son los de frente, ¿sí? Por eso estudio química, y no distingo. Sí, les juro además que puedo hablar 10 años de cualquier cosa de química sofisticada, Igual pero te quiero esto decir me está haciendo transpirar. muy gracioso que hoy mi hija tiene que traer. ¿Viste? Te Era juro, obvio. igual voy a decir una cosa a favor tuyo, es que su maestra de plástica da instrucciones para las cosas que tienen que hacer, que son para un estudiante universitario de diseño, Me porque estás yo no las jodiendo. entiendo. Qué bajón. Tiene 7 Qué años, bajón. bueno, hoy tenían que traer los primarios y los complementarios, y además ahora lo sufro porque les van a hacer mezclar los primarios con los complementarios, yo no sé lo que da, imagínate. Claro. Así Claro, que hoy voy a claro. aprender un montón de esto, me parece. Bueno, genial. Bueno, nada, gente, va haciendo la historia corta porque quiero salir de esta filmina rápidamente. La energía de la absorción se va haciendo cada vez menor, ¿sí? Cada vez menor. Acuérdense cómo esto de acá son los colores esencialmente, y fíjense cómo esto de acá son los nanómetros, típicamente del espectro de luz visible. Nada, la escala de nanómetros, el visible está esencialmente de 300 y 800 nanómetros, más o menos. Ahí tienen todo el arco iris, ¿sí? Acuérdense que longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. No tengo la ecuación puesta, pero energía es hc sobre lambda, así que es inversamente proporcional a la energía, ¿sí? Entonces, básicamente, la historia acá es esencialmente, bueno, el flúor es incoloro o levemente amarillito porque la realidad es que absorbe más a la izquierda que esto, si se quiere. Si absorbe más a la izquierda que esto, absorbe fuera de la región visible, absorbe en lo que uno llama región ultravioleta. Fíjense que el último color de acá es el violeta, en el fondo, ¿sí? Entonces, ultravioleta es como que está
yéndose más a la izquierda todavía, ¿sí? La realidad es que está justo en el ultravioleta, a la altura donde arranca el visible, entonces absorbe levemente en el violeta, ¿sí? Levemente en el violeta, bien por acá, bien en el borde. El complementario de esto es el amarillo, ¿ok? Por acá por amarillo. ¿Sí? La resultante es que el color esencialmente es un gas incoloro, pero que tiene un leve tinte pálido amarillo, ¿ok? Cuando uno va al cloro, uno va moviéndose hacia la derecha en este sistema para bajando la energía. Lo que uno encuentra es que el cloro también absorbe cerca del violeta, La resultante es que el color del cloro termina cayendo por el amarillo, ¿sí? Entonces termina siendo amarillo el gas cloro, ¿sí? Si uno va al bromo, el bromo absorbe como por acá, acá me muevo así en menor energía, estoy bajando la energía, ¿ok? Subiendo la longitud de onda, pero bajando la energía. El bromo absorbe por el verde más o menos y me queda por el naranja rojizo, qué sé yo, ¿sí? Y el yodo, en el último, absorbe por el amarillo y me termina dando de color violeta. ¿Ok? Cambio, Filmina. Dudas, consultas, sugerencias muy rápidas y sean buenos conmigo. O sea que ahí Excelente, entendieron más o todo. menos. Oh, Perdón. sí. No sé si está bien, pero como que Es una nota de color, absorben chicos. Entiendan que esto es una nota de color. Sí, dale. algo como la tendencia, o sea, el amarillo, el verde, el rojo y el violeta están como opuestos, ¿no? O sea, la absorción con el... no sé. La absorción con el color que uno ve, o sea, efectivamente, sí, efectivamente. Las plantas, cuando vos las ves verdes, es porque absorben el rojo, ¿no? ¿Ok? O sea, les encanta el rojo a las plantas, pero lo que termina pasando es que están verdes porque es todo lo que sobró, digamos. La luz blanca es como que tiene a todos los colores, Cuando vos quitás, porque un sistema absorbió uno de los colores, lo que termina pasando es que pasan todos los colores que sobraron, digamos. Y los que sobraron visualmente es como ver el complementario al que se absorbió. ¿Entiendes? ¿Vamos? Bien. Sí, gracias. Sigo. Joya. La parte C dice, represente la forma del orbital sigma asterisco vacío de la molécula. Este es el LUMO. ¿Lo ven? El sigma 2p vacío de la molécula es el LUMO de un dihalógeno y describa su rol en las ideas de Lewis de tales compuestos. Esto va a ser re importante, ¿sí? Bueno, el LUMO es un sigma asterisco. Este es este sigma asterisco 2p. Acá lo tienen los 2x, ¿sí? Son dos orbitales p formando enlace sigma, o sea, en solapamiento frontal, ¿sí? Pero bueno, en condición antiligante, o sea, que que no hay un nodo por acá en el medio, y bueno, hay una exaltación de los lóbulos exteriores de los orbitales, ¿sí? Esta es la pinta del sigma asterisco 2p. Todo el mundo sabe dibujar esto, ¿no? ¿Alguien no entiende esto? Bueno, espero que sí. Esto lo tienen que resaber, gente, ¿eh? Si no pueden hacer esto, están al horno. Este es el LUMO de la molécula. Esto es un orbital vacío, ¿sí? Y lo que nos dice un poco, spoileando la historia final, es cómo estos orbitales afectan a la acidez de Lewis de los compuestos. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo el problema es, te cuento de que son ácidos de Lewis. Efectivamente, los bihalógenos se comportan como ácidos de Lewis y son capaces de aceptar electrones. Están dándole con los colores todavía. Yo quiero cambiar de tema y ustedes siguen con los colores. ¿Qué pasó con los colores? Terminemos de una vez. O sea que esos colores no son de regresar de estados excitados, no. No, eso se llama, el proceso de absorción, esencialmente vos le pegás con luz al sistema, el sistema absorbe una cierta cantidad de fotones de algún tipo de color y lo que ves es el color complementario. Si el sistema que está en un estado excitado decae el estado fundamental largando luz, largando fotones, eso es otra cosa y se llama fluorescencia o fosforescencia dependiendo de cuánto tarda en hacerlo. Pero no es, no es lo que explica el color común de las cosas. Me parece que lo que ellos están pensando es en el proceso de emisión, el mechero y esas cosas que ven. Claro, es emisión eso es emisión, tal cual. Acá no estamos hablando de emisión, acá estamos hablando del color de las cosas. El color está dado por procesos de absorción, el color de estos sistemas está dado por procesos de absorción y esencialmente lo que uno ve es que el sistema le das un paquete de muchas longitudes de onda, te absorbe algunas y lo que ves es, visualmente ves lo que sobró, que sería el color complementario. ¿Okay? Pero bueno, volviendo al tema de acá. Acá tenemos al sistema les cuenta que son ácidos de Lewis, los bihalógenos, o sea, son capaces de aceptar electrones, ¿sí? Y les cuenta esencialmente que este LUMO, que este orbital, el orbital 2p, tiene que ver con esa reactividad. Bueno, la historia es cierta, digamos. La realidad es que el orbital más bajo, desocupado, que es este de acá, vacío, ¿sí? Es un orbital que es muy bueno para dar reacciones de ácido-base de Lewis. ¿Por qué es un orbital muy bueno para dar reacciones de ácido-base de Lewis? Por la simetría del orbital. Es un orbital que apunta hacia afuera. Es un orbital que, si ustedes miran, tiene el grueso de la densidad electrónica, o el grueso, digamos, del orbital, está puesto hacia el exterior. ¿Ven a eso?
Lo que termina generando eso es que esencialmente si yo quiero colocarle electrones a esta molécula para reducirlo, para hacer una reacción en la que el tipo es un aceptor electrónico, el orbital aceptor por excelencia va a ser este por varios motivos. Uno, es el más bajo en energía, y dos, es un orbital que está muy predispuesto a dar reacciones porque apunta hacia el exterior. Apuntar hacia el exterior, tener tanta exposición hacia el entorno, implica esencialmente que el entorno, cualquier entorno químico que se acerque, cualquier otra especie que se acerque con un par electrónico a un bihalógeno, lo que ve es un orbital vacío, capaz de aceptar electrones, apuntando hacia él. ¿Okay? Apuntando hacia sí mismo, hacia la especie que es capaz de donarlos, o hacia afuera. ¿Okay? Entonces, son como buenos aceptores electrónicos. Los bihalógenos se van a comportar como ácidos de Lewis, y es una reacción que tienen que conocer, se las presento, ¿sí? Y van a aceptar pares electrónicos. El ejemplo de libro, digamos, por el cual los halógenos se comportan como ácidos de Lewis, es la formación de triyoduro. El yodo 2 reacciona con una reacción famosísima con yoduro, ¿sí? Para formar esta especie, que es triyoduro. Acá el yodo se comporta como un ácido de Lewis, aceptando el par electrónico del yoduro, que se comporta como una base de Lewis, y formando este aducto, si se quiere, que es una especie muy conocida, muy famosa del yodo, que se llama triyoduro. ¿Se ve? Noten que no estoy hablando de nucleófilo y electrófilo, estoy hablando de ácidos y bases de Lewis, porque estamos hablando de espontaneidad del proceso. Este proceso sucede, estamos hablando de delta G. ¿Okay? ¿Estamos? La realidad, y esto se los cuento experimentalmente, nos hacemos diagramas orbitales moleculares de triatómicas, no lo vamos a hacer, por lo pronto. Hasta el tercer parcial. ¿Okay? La historia de todo esto es que el yodo, tanto el yodo como el X2 genérico, digamos, se comporta como un ácido de Lewis, ¿sí? Y les cuento yo, esto es un poco, se los cuento, que la acidez aumenta al bajar en el grupo. Esta reacción que vemos para el yodo es recontra común para el yodo, y efectivamente, si vos tenés yodo que no se disuelve en agua, una forma de disolverlo es agregar un poco de yoduro al sistema, y el yoduro lo transforma en triyoduro, y como le pone carga, se vuelve soluble. Esto no pasa con el cloro. Esto no pasa con el bromo, esto no pasa con el flúor. En realidad sí pasa, pero tiene una constante de equilibrio muy desplazada para el otro lado, digamos. ¿Sí? Pero efectivamente también existe el tribromuro y el tricloruro y el trifluoruro. Solo que la acidez de Lewis aumenta al bajar en el grupo, y entonces la reacción hiper ultra característica es la del yodo, pero no tanto la de los otros. Los otros también lo hacen, pero es mucho menos famoso. Son mucho menos famosas esas reacciones. ¿Okay? De hecho, estas reacciones de acá son reacciones típicas que sirven para formar lo que uno llama compuestos interhalógenos. Una forma de generar compuestos que se llaman interhalógenos, que son compuestos formados entre halógenos, ¿sí? Compuestos mixtos de halógenos, es a través de reacciones ácido-base de Lewis, donde uno de los halógenos se transforma como aceptores y otro de los halógenos se transforma se comporta como donores electrónicos, para formar estos aductos, estas especies de acá. Si yodo lo mezclas con cloro, formás yodo 2 cloro y ahí tenés un interhalógeno formado. ¿Se ve? Esto lo deben haber visto con flor en la teórica, ¿no? ¿Lo vieron con flor? Sí, supongo que sí. O bueno, los interhalógenos, cosas así, no llegaron a ver todavía. Deben haber llegado. Pero bueno, recapitulando, el LUMO molecular es el orbital sigma asterisco 2p. Es el orbital de menor energía, capaz de aceptar electrones. ¿Sí? Lo confiere a los X2 su comportamiento como ácidos de Lewis. Bueno, el orbital está expuesto hacia las afueras de la molécula, por lo que representa un orbital altamente reactivo, y aumenta al bajar en el grupo. ¿Por qué aumenta? Ahora ya pensando en qué está pasando, tratar de buscar una explicación para por qué aumenta la acidez al bajar en el grupo. Bueno, la realidad es que gran parte de la reactividad de estas especies va de la mano de la exposición hacia el exterior, digamos, de los orbitales estos, ¿no? Y la realidad es que cuando vos bajás en el grupo, los orbitales se vuelven cada vez más grandes, y entonces como que la nube exterior está cada vez más gigante, si se quiere. ¿Sí? Es como que el flúor deja una nubecita chiquitita, mientras que el yodo te deja un terrible nubarrón para la izquierda y para la derecha. ¿Sí? Eso termina generando de alguna manera que sean aceptores que estén más expuestos cada vez hacia el entorno, hacia el exterior. ¿Se entiende? Y sean mejores aceptores de electrones, al menos desde el punto de vista del contacto. ¿Entiende? Entonces va por ese lado. La acidez aumenta al bajar en el grupo porque los orbitales sigma 2p están cada vez más expuestos. ¿Vamos? Bien. Y es una reacción que está bueno que tengan presente. Es una reacción. Si yo la agarro y les pregunto, ¿qué reacciones conocen ustedes de los bihalógenos? La primera que me tienen que decir es, los bihalógenos se comportan como ácidos de Lewis. Les digo que me den un ejemplo, este es un ejemplo. Pueden buscar en libros miles de ejemplos más. Yo tengo este porque se me ocurrió. Pero miles de ejemplos más. Una pregunta, Y ¿cómo yo dijiste que se después- llamaba ah, esa
esa especie de yodo. Trillo-duro. Pero que era un Trillo-duro. esterpento, ¿cómo era? ¿Qué se fue? ¿Terpen? No sé, dijiste que había un nombre para el Aducto, perdón, aducto. perdón. Eso. Aducto, no. Un aducto, perdón, es una jerga medio molesta. Un aducto va a ser esencialmente cualquier especie que se forma por reacciones ácido-base de Lewis, que no sé muy bien cómo nombrar. Es como que uno habla de un aducto cuando uno habla de dos especies se unieron, digamos, por una reacción así, por un par electrónico y formaron como una especie de ácido-base de Lewis. Una reacción ácido-base de Lewis que formó un enlace químico. ¿Se entiende? Eso. Sí, Pero, yo nada, lo que les tranqui. quería contar después, si quieren, se los paso después por Discord o les cuento para los que se queden después porque escribo una nota totalmente de color. Eso es lo que decía, que digamos, esta cuestión de los halógenos como ácido de Lewis, también se observó que existe este comportamiento cuando mismo el halógeno a veces está unido a otra cosa. Y hay como toda una nueva moda que es, los llaman, digamos, lamentablemente no está uno de los profesores que les encanta esto, pero todo Sí, esto que ahora los halógenos hacen también en las moléculas, y es muy importante para la química supramolecular, hacen puente halógeno, que sería el equivalente claro. al puente hidrógeno. Bueno, ahora digamos, hace bastantes años es como que hay como toda una nueva descripción de los puentes halógenos. Yo después les mando un poco de info para el que le divierta, pero es totalmente anecdótico para la materia, no es que sea importante, por eso no lo pongo acá. Pero para mí está bueno para ver estas cosas por ahí que en los libros no están, porque es como una tendencia más de los últimos años, Efectivamente. obviamente no tiene la misma relevancia que un puente de hidrógeno, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que serían las... A veces uno habla de puente de hidrógeno, y ustedes se quedan solo con la idea de que es digamos, algo intermolecular, pero que simplemente la energía de esa fuerza intermolecular es mayor que la de, no sé, por ejemplo, los dipolo-dipolo, Van der Waals. Y hay algo que caracteriza para mí a los puentes hidrógenos, y en este caso por eso me acordé de los puentes halógenos, que va más allá de la fuerza digamos, de ese enlace o de digamos, esa interacción intermolecular. ¿Saben qué caracteriza, digamos, al puente hidrógeno y que es tan importante estructuralmente, digamos, ¿no? Porque como que para las estructuras es re importante y no es solo el hecho de la fuerza de esa interacción. A veces esto nos olvidamos, nosotros no lo aclaramos y me parece que es como a veces debería quedar claro el inorgánico 1 y no queda. ¿Qué quiere decir que las acomoda? Porque esto es re importante para lo que sería, por ejemplo, la estructura del agua, que es como vital para el planeta, básicamente. Bien, la pregunta va a, ¿cuál es la diferencia, digamos, está perfecto, por ahí no la dije bien la pregunta. O sea, ¿qué diferencia, digamos, el puente de hidrógeno de otra fuerza intermolecular, además de la energía? ¿Saben qué lo diferencia? Además de la energía y de que es más intenso, por ejemplo, que esa interacción intermolecular es más fuerte que el dipolo-dipolo. Fíjense que lo vimos en algunos ejemplos que vimos en alguna otra clase, que por ejemplo las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Tipo que cuando ustedes tienen algo que tiene muchos electrones, ¿sí? A veces tienen cosas que tienen muchos electrones, y esas energías, digamos, entre estas dipolos inducidos son enormes, 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 cuando tienen muchos electrones. Y a veces incluso mucho más fuerte que lo que sería un puente de hidrógeno. Entonces, ¿por qué el puente de hidrógeno es tan importante? Bien, alguien lo dijo ahí, la orientación. Una de las cosas importantes que el puente de hidrógeno, que lo diferencia frente a todas las otras interacciones intermoleculares, es que es direccionalidad, tiene dirección. ¿Sí? No, digamos, para que ustedes formen ese puente de hidrógeno tienen, digamos, eso te determina los ángulos, ¿sí? En que interactúan esas moléculas. Esa direccionalidad es característica del puente de hidrógeno y no de las demás. Bueno, los puentes halógenos, en particular, hacen lo mismo. Así que yo después les mando, tenía de alguna otra vez que, creo que de una prueba de un concurso que di, tenía algunas filminas de los puentes halógenos, me parece que está buena como nota de color. Sí, pero una de las cosas importantísimas del puente de hidrógeno es su direccionalidad. ¿Sí? Digamos, en ese sentido, las diferencia bastante de las demás que, digamos, tienen como simetría de alguno, digamos, no importa en qué dirección esté, interactúa con la otra molécula. ¿Por qué hace eso? Es justamente por, digamos, estas cuestiones de los orbitales, la direccionalidad de los orbitales, porque, digamos, donde tienen la parte aceptora y donde tienen la parte donora de electrones,
como es bien, por eso que se genera el puente de hidrógeno, lo que ustedes de alguna manera tiene interacción entre esos orbitales de las distintas moléculas. Entonces, al estar interactuando orbitales, y no solo como electroestáticamente, sino que tienen que interactuar orbitales, eso hace que tengan direccionalidad. Buenísimo. Seguimos. Entonces, nada, los bihalógenos son ácidos de Lewis, la acidez aumenta al bajar en el grupo y tiene que ver con la exposición, digamos, qué tan expuestos están los orbitales sigma asterisco, que son los responsables de su comportamiento, ¿ok? Su comportamiento como ácidos, ¿sí? Bueno, la reacción que tienen que conocer, sin duda, digamos, esta de acá. Si tuviésemos laboratorio ya la conocerían y todos me dirían, obvio, Juan, pero bueno, ahora capaz que es más novedoso que otra cosa, desgraciadamente. Esa es una de las reacciones. La otra reacción que va a ser como muy famosa de los halógenos es la que plantea el problema 2, que dice que los halógenos se comportan como oxidantes. ¿Okay? Y esta es otra reacción que tienen que conocer, y esta sí es como bien tatuable. Dice, los dihalógenos se presentan en su estado elemental como moléculas diatómicas y se comportan como agentes oxidantes en solución acuosa. Utilizando los datos proporcionados en la siguiente tabla, responda a continuación. Lo que tenemos acá son los diferentes halógenos, y fíjense que cuando me hablan de poder oxidante, en el fondo me están hablando de L0, ¿ok? Y L0 para X2 que se vaya a X menos, o sea, la reacción en cuestión que estamos mirando es, la reacción en cuestión que estamos mirando es la reacción en la que el bihalógeno se transforma en halogenuros a través de 2 electrones, ¿ok? Y fíjense que uno ve cómo el poder oxidante disminuye al bajar en el grupo. El potencial de reducción, ¿sí?, disminuye al bajar en el grupo. Eso significa que su poder oxidante disminuye al bajar en el grupo. Pero bueno, lo que nos da son un montón de datos de energía de enlace, energía de hidratación y afinidades electrónicas, diferentes cosas, con números y cosas así. Y lo que primero, y nos va preguntando, arranca como preguntando cosas varias de este coso. Lo primero que nos dice es, ¿a qué atribuye la tendencia experimental en las energías de enlace bajar en el grupo? Y lo que tenemos acá es la energía de enlace entre los bihalógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, al bajar en el grupo, tienen estos valores. Si uno lo grafica, es esto de acá, ¿sí? Entonces, lo primero que me interesa es que nos olvidemos por un segundo del flúor. Olvidémoslo por un segundo, sea el flúor. Y veamos cloro, bromo y yodo. ¿Qué le pasa a la energía de enlace al bajar en el grupo? ¿Sube o baja? Disminuye, ¿ok? Efectivamente, los enlaces halógeno-halógeno simples se vuelven cada vez más débiles al bajar en el grupo, ¿sí? Así como están escritas estas energías de enlace, están escritas endotérmicamente. ¿Son para qué proceso? ¿El proceso de ruptura o el proceso de formación de un enlace químico? Ruptura. Romper un enlace químico es un proceso endotérmico. ¿Ok? Bien, efectivamente. Entonces, cada vez, olvidémonos del flúor, repito, cada vez que me bajo en el grupo, encuentro con que el enlace químico se rompe cada vez más fácil. ¿Por qué? Hay Tenía un que ver con- 99% de chance de que se encuentren en el examen que van a tener redactando este párrafo. Así que les pido por favor que aprendan a redactarlo. 99%, miren que es un número alto. ¿Eh? Ni siquiera tengo que saber quién le redacta el examen para saber que va a aparecer en alguna parte. Orbitales más difusos. Sí, sí, yo entiendo todo. Quiero que alguien arme un párrafo. Quiero que alguien se desmutee y me arme un párrafo en el que me explique por qué al bajar en el grupo. El párrafo tiene que ser una oración no unimembre con sujeto y predicado. ¿Ok? Necesito que me hagan un párrafo que me explique por qué al bajar en el grupo disminuye la energía de enlace. Y de nuevo, nos olvidamos por un rato del flúor, lo metemos abajo de la alfombra. Después, no se preocupen, lo vamos a retomar. Puede ser que al bajar en el grupo los orbitales sean más difusos, entonces el solapamiento sea menos efectivo y por ¿Ah? eso sea más sencillo, se tenga que aportar menos energía para romper la unión entre los dos átomos. Eso es correcto, sí, eso es correcto, está muy bien. Sí, efectivamente, cuando uno baja en el grupo, lo que encuentra esencialmente es que los orbitales involucrados en la formación de los enlaces químicos son orbitales con un número cuántico principal cada vez más alto, los solapamientos dichos orbitales son cada vez más difusos, ¿sí? Las distancias de enlace se van haciendo cada vez más largas también, eso es importante, ¿sí? Y bueno, el hecho de que los solapamientos de que los orbitales sean más difusos y que las distancias de enlaces aumenten, termina generando solapamientos menos eficientes que generan energías de enlace más bajas. ¿Ok? Está perfecto lo que dijo. ¿Se entiende? ¿Sí?
Uno puede hacer zoom en todo lo que acabo de decir tan duro como quiera. Uno puede ir a la función de distribución radial y a los diagramas orbitales moleculares que dibujamos al principio para hacer párrafos tan largos como quieran. Pero este es el párrafo mínimo que responde la pregunta. ¿Entiende? Párrafo mínimo debe invocar a orbitales cada vez más difusos, enlaces cada vez más largos, solapamientos menos eficientes y consecuentemente energías de enlace más bajas. ¿Estamos? Bien. Y eso es lo que oficialmente se ve. Si uno mira al bajar en el grupo, efectivamente el enlace cloro-cloro es más fuerte que el bromo-bromo, es más fuerte que yodo-yodo. ¿Sí? ¿Qué le pasa al flúor? Si siguiésemos con este razonamiento, lo que deberíamos encontrar es que el enlace flúor-flúor debería ser el mejor de todos, con este razonamiento, y sin embargo está ahí peleándole al yodo como el peor. ¿Sí? ¿Por qué Ahí es tan no malo tiene este que ver, enlace? ¿Qué tiene? como el radio es más pequeño, también juegan o tiene que ver la repulsión entre los electrones, ¿no? Muy bien, lo que está diciendo es correcto. Vamos a tratar de redondearlo y armarlo un poco mejor la frase, pero está perfecto la dirección de la respuesta. ¿Sí? Efectivamente, esto lo vieron con Marian en la clase pasada. Por eso yo en la clase pasada, cuando Marian terminó y les pidió perdón por todo lo que habían visto, que yo les dije que íbamos a volver a ver los mismos argumentos. Así que estamos como repasando lo de la clase pasada con otros ejemplos. ¿Sí? Fíjense, lo que pasa es un fenómeno que va a suceder en un montón de enlaces químicos que tienen la característica de la siguiente. Son enlaces químicos en elementos del segundo período que son muy chiquititos, ¿sí? Muy electronegativos y con enlaces muy cortos. Cuando los enlaces químicos entre elementos chiquititos y electronegativos con enlaces muy cortos y elementos que tienen mucha densidad electrónica en sus entornos, ¿sí? Terminan siendo peores de lo que uno espera. Mucho peores de lo que uno espera. Uno esperaría que el enlace flúor-flúor, por las reglas del solapamiento, sea el mejor de todos. El enlace es el más corto de todos, los orbitales son los más compactos de todos, ¿sí? Y deberían darme las combinaciones ligantes y antiligantes más bajadas, más estabilizadas y más desestabilizadas en energía, y consecuentemente los enlaces químicos más fuertes. Sin embargo, el enlace flúor-flúor está peleando por la punta trasera, digamos, de cuál es el peor. ¿Sí? La realidad es que hay una contribución extra a la energía de enlace en estos sistemas que está dada por el hecho de que como los enlaces son tan cortos y estas especies tienen tantos electrones en sus entornos, ¿sí? Que termina pasando de que hay repulsiones interelectrónicas entre los pares libres de los diferentes átomos que tiran para romper el enlace, tiran como una parte, digamos, que no contribuye a la formación del enlace químico, ¿sí? Y que es una contribución repulsiva apreciable respecto al valor del enlace químico. ¿Okay? Esto que acabo de decir es algo que va a suceder en un montón de sistemas. Y esto, fíjense, está en rojo, puesto recuadrado, y vamos a leerlo y van a grabarlo en alguna parte de sus cerebros. ¿Sí? Los enlaces simples formados por átomos de bajo radio, distancias de enlaces cortas, que poseen múltiples pares libres en su entorno, son más débiles de lo esperado. Esto se debe a que los pares libres de dichos átomos se repelen desestabilizando el enlace. Esto Luis lo había puesto con un texto rosa, se los pegó María el otro día. Ejemplos: enlace oxígeno-oxígeno simple, oxígeno-nitrógeno simple, flúor-flúor simple, nitrógeno-nitrógeno simple. Son todos enlaces que van a ser más débiles de lo esperado. Deberían ser los reyes del enlace, deberían ser buenísimos. Son orbitales, todos estos tipos tienen orbitales recompactos, enlaces cortos, el solapamiento deberían decir que son lo mejor del mundo y sin embargo son muy malos. Y bueno, bonus track, esto explica la reactividad de los peróxidos. Los peróxidos son tan reactivos porque tienen un enlace oxígeno-oxígeno simple que se rompe muy fácil porque es un pésimo enlace. La moraleja es que es muy común que los peróxidos reaccionen oxidando o haciendo químicas raras, ¿sí? Y que en algún paso de la reacción, si uno mira los mecanismos de reacción de los peróxidos, casi siempre te encontrás con algo que está siempre, que es la ruptura de este enlace por la mitad. Se rompen y forman radicales o punto, digamos. Y son súper reactivos y empiezan a hacer cosas. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, la explicación química es que este enlace, el enlace oxígeno-oxígeno simple, es un mal enlace porque es repulsión de los pares libres. A pesar de que los solapamientos son buenos, no piensen que los solapamientos empeoraron. Toda la parte del argumento del solapamiento cumple y vale, digamos, y es lo que le da la fuerza que tiene. Pero bueno, tenemos una parte que patea en contra, que patea suficientemente en contra como para bajarte todo esto, la energía. ¿Entiendes? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Esto es algo re importante, nuevamente. ¿Lo cazaron? Sigo. Y eso pasa con Oxígeno-oxígeno, oxígeno-nitrógeno, flúor-flúor, nitrógeno-nitrógeno. O sea, solo con esos principalmente, o hay algún otro. Estos son ejemplos que se vinieron a la cabeza muy rápido. Imagino que son los principales, sí. Obviamente.
Pero es esencialmente ir arriba a la derecha de la tabla periódica y mirar todos contra todos, ¿no? O sea, N, N, F, F, O, O, y bueno, los mixtos, ¿no? Me faltó el OF. ¿Podemos agregar el OF? Principalmente del segundo periodo son... Y sí, porque ahí es donde son suficientemente chicos, las distancias de enlace son suficientemente chicas como para que el efecto de repulsiones se vea, digamos. En otros elementos, pues ahí tenés un montón de pares libres también en torno a los átomos, pero como al bajar en el grupo las distancias de enlace se alargan, ya están a suficiente distancia como para que las repulsiones no sean apreciables o no contribuyan en gran medida, digamos, a... No peguen para romper el enlace, digamos, para debilitar tanto el enlace. ¿Entiendes? Es como que el efecto del solapamiento y las reglas del solapamiento valen bien, digamos, para otras cosas, porque no puede ser tapado por la repulsión de los pares libres, porque aumentaste la distancia. La clave acá está la distancia, es la distancia corta el culpable de todo. ¿Entiendes? Y por supuesto, necesitas pares libres que se repelan, ¿no? O sea, los enlaces elemento-hidrógeno son muy buenos porque a pesar de que sean cortos, el hidrógeno no tiene ningún par libre en su entorno, entonces es como que solo queda la parte buena del solapamiento. ¿Entiendes? Están preguntando algo en el chat, pero no veo el chat. ¿Alguien me lee o me explica? Sí, puede predecir Si cuál puede es decir cuál es el ejemplo, es el peor. Perdón. ¿El peor qué? ¿El peor enlace de todos estos? Creo que el flúor es el peor. Creo, no lo estoy seguro. Hay que mirar tablas de enlace, hay que buscar la teórica y seguro tenés tablas de energías de enlace por todos lados y ahí tenés que mirar cuál es el número más bajo. Pero flúor, me juego a que es de, si no es el peor, es de los peorcitos. Son todos muy malos. Y son todos enlaces que no vamos a ver mucho en química, en la química de los elementos. A ver, sí los vamos a ver, pero uno tiene que prepararse para que estas especies sean muy reactivas, ¿entiendes? Y la fuerza impulsora de la reactividad muchas veces está dada por la necesidad de romper o la facilidad de romper ese enlace químico. ¿Vamos? Déjenme avanzar así termino. Claro, pero sin la tabla quería ubicarlos mayor. No sé si podés hacerlo fácilmente. Haré buscar el enlace más corto de todo, me la jugaría porque el flúor es el peor, pero no me atrevo. Bien, la parte B dice, explique cualitativamente la tendencia en los valores de la energía de hidratación de los halogenuros y en particular el valor excepcionalmente alto para el caso del fluoruro. ¿Sí? No sé por qué pasa. Ah, sí, ya se me ocurre por qué. Entonces, primero que nada, la energía de hidratación es la energía necesaria, y esto también es para que se lo tatúan, la energía de hidratación es la energía necesaria para agarrar un ion en fase gaseosa y pasarlo, mojarlo y llevarlo al agua, ¿ok? Y generar el ion en fase acuosa, ¿ok? Esta es la energía necesaria, este es el proceso. Pregunta número 1, ¿por qué son exotérmicas estas reacciones? Los escucho. Párrafo. Sujeto y predicado. Porque después me responden solapamiento. Enter, ¿viste? No, flaco. Párrafo quiero. Porque hacen Vamos. buenas interacciones con el agua. Ahí va, ¿sí? Efectivamente, pasan buenas interacciones por el agua. Podemos hacer el párrafo un poco más largo, ¿sí? Y decir que esencialmente en fase gaseosa no hay ningún tipo de interacción, porque en fase gaseosa, en la aproximación de gases ideales, las interacciones están completamente muertas, mientras que en fase acuosa hay interacciones con el solvente. ¿Cuáles? Bueno, de mínima y esta, de mínima interacciones de tipo ion-dipolo. El cloruro se estabiliza con los dipolos del solvente. De mínima, ¿ok? De mínima interacciones ion-dipolo. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Entonces, en la fase gaseosa no hay ningún tipo de interacción. En la fase acuosa hay interacciones con el solvente de tipo ion-dipolo de mínima. ¿Sí? Algunos además forman puentes de hidrógeno y cosas raras. ¿Sí? Eso termina generando que las energías de hidratación sean exotérmicas por definición. Sean exotérmicas siempre. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, la segunda pregunta es, ¿por qué baja al bajar en el grupo? ¿Por qué empeoran? Todo el mundo que ve que están empeorando las energías de hidratación, está bajando el número en módulo al bajar en el grupo. ¿Por qué se hacen cada vez más malas las energías de hidratación al bajar en el grupo? Escucho. Cric, cric. ¿Alguien? ¿Ocurre algo? En el chat te escriben porque sube la relación carga-radio. Efectivamente, porque la relación carga-radio aumenta. Lo que dice Facundo es correcto, sí. Efectivamente, la energía de hidratación es exotérmica siempre, porque se forman interacciones que antes no había, pero a su vez depende, como buena interacción de ion-dipolo, de la relación carga-radio. Iones más cargados y más chiquititos, y más chiquititos, se vuelven iones cada vez más polarizantes y generan interacciones cada vez más fuertes con el solvente.
Las interacciones ion-dipolo van de la mano de la característica del ion. La característica del ion. ¿Sí? Y los dos parámetros que caracterizan un ion es su carga y su radio. ¿Sí? En los bihalógenos está bastante claro que la carga es la misma, porque estamos hablando del flúor menos, cloro menos, bromo menos y yodo menos. Lo que estaría cambiando acá, digamos, sería el radio solamente. Y el radio aumenta al bajar en el grupo. Como el radio aumenta al bajar en el grupo, lo que nos encontramos es que las hidrataciones son cada vez menos eficientes, porque los iones son cada vez menos polarizantes, si se quiere. Tienen cada vez una menor relación carga-radio. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? La consecuencia es que las interacciones ion-dipolo, que son las responsables de que este proceso sea exotérmico, son cada vez peores al bajar en el grupo porque los iones se vuelven cada vez más grandes. ¿Todo bien? ¿Qué Pero pasa con entonces el flúor? Pero Bueno, entonces sí, el valor dale. de, perdón, el valor de carga, la relación esa, a medida que baja en el grupo es más, o sea, la división, el cociente es más pequeño, ¿no? Correcto. O más. Ah, sí, porque me El radio confundí. más grande, así que Q sobre R es más chico y energía de hidratación es más chico. En módulo sería módulo de Q sobre R. No sé cómo escribir módulo en la computadora. Así que, módulo. ¿Eh? Esta hidratación va como el módulo de Q sobre R, ¿ok? Me entienden lo que estoy queriendo decir igual, no lo compliquen. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué pasa con el flúor? Bueno, el flúor, no lo había visto, la pregunta es si vamos a improvisar algo, pero me parece que el flúor, lo que está pasando con el flúor es que hay contribuciones extra, digamos, que están afuera de la interacción puramente de ion-dipolo, que es, por ejemplo, que el flúor sabe formar puentes de hidrógeno con el solvente, ¿sí? Entonces hay como que además de la interacción, dipolar, digamos, del ion del fluoruro con el dipolo del agua, también hay una contribución extra, digamos, al hecho de que el fluoruro a su vez sabe formar interacciones extra, además del ion dipolo, como por ejemplo interacciones de tipo puente de hidrógeno, y eso, que son interacciones que por supuesto estabilizan el sistema y que por supuesto generan una contribución más grande, digamos, en la hidratación. ¿Ok? Bien. La parte C dice, utilizando un ciclo termodinámico adecuado y los valores presentados en la tabla, explique la variación del poder oxidante. ¿Okay? Entonces, como nos pide explicar la variación del poder oxidante, vamos a pasar esto rápido porque hicimos un ciclo hoy y el razonamiento es el mismo de siempre. Lo que yo pongo como flecha principal en mi eje horizontal es esencialmente la reacción que más me importa. La reacción que más me importa es los halógenos actuando como oxidantes. Esto es, X2 más 2 electrones me genera 2X menos. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es esencialmente partir esto en un montón de reaccioncitas que me lleven de reactivos a productos inteligentemente. ¿Cuál era el primer paso que les dijo Juan para agarrar cualquier reacción química y empezar a escribir un ciclo? ¿Qué era lo primero que había que hacer? Había que mirar Pasarlo los a estado reactivos y ver qué gaseoso. cosa. Y Que ver si estuvieran- estaban en estado gaseoso. Si no están en estado gaseoso, hay que llevarlos a estado gaseoso. ¿Lo ven ahí? Si no están en estado gaseoso, hay que llevarlos a estado gaseoso porque en fase gaseosa yo rompo y armo los legos como quiera. ¿Ok? ¿Vamos? Entonces, pero no puedo romper y armar legos en fase acuosa. Tengo que hacerlo en fase gaseosa. Entonces, lo primero que hay es un menos delta H de disolución del X2, lo voy a llamar yo, ¿sí? Se puede llamar de hidratación también, pero hidratación es como muy usado para iones, ¿ok? Entonces, como esto no es un ion, sino que es la especie neutra, digamos, se suele hablar, es re menor lo que estoy diciendo, se suele hablar de disoluciones y cosas así, ¿ok? Pero sería el menos delta H de disolución del X2, ¿ok? Y ahí lo tienen, vale algo, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo seguimos con esto? Fíjense, acá está la meta, acá está la zanahoria, gente, ¿eh? La zanahoria está acá. Tengo que transformar esto en la zanahoria. Acercarlo al menos. ¿Cómo transformo esto? ¿Qué problemas tiene esto? Y esto. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hago? romper Un el paso. enlace Rompemos el entre... enlace, lo primero que uno haría, ¿ok? Acá tengo el X2, tengo una molécula de X2 y acá tengo 2X menos. Así que lo primero que hay que hacer es romper el enlace. Ojo, la energía de enlace está definida en fase gaseosa. Check, todo bien, ¿sí? Y corresponde la energía necesaria para romper un enlace en fase gaseosa de manera homolítica. O sea, yo no formo iones de esta forma, lo que formo son los átomos sueltos. Es como que en el enlace, el parito que se rompió, se fue un electrón para cada lado. ¿Ok? Así que formo los átomos. Acá lo tienen. ¿Todo bien? ¿Sí? Este proceso de acá, ¿es exotérmico o endotérmico? Exo. Exotérmico. Esto de acá es endotérmico. Estoy rompiendo el enlace químico. Es endotérmico, ¿ok? Es endotérmico. Estoy rompiendo el enlace químico. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Hay que llegar de esto a esto. ¿Qué le falta a esto?
afinidad electrónica para que... La afinidad electrónica, efectivamente. Lo que hay que hacer es meterle los iones, meterle los electrones. Y acá tengo los electrones, los junto y con las afinidades electrónicas llego a la especie cargada negativamente. Fíjense que hay un 2 porque justo tengo 2x, ¿ok? Pero bueno, 2 veces la afinidad electrónica me formo los iones. La afinidad electrónica se define como la energía necesaria para agregar un electrón a una especie en fase gaseosa para formar su anión en fase gaseosa también. ¿Sí? Y ya estamos. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que tirarlo en agua. Hay que tirarlo en agua, ¿sí? Lo tiramos en agua. Le ponemos 2 energías de hidratación. Son 2 porque son 2, ¿sí? 2 energías de hidratación y llegamos. Entonces fíjense cómo el proceso redox completo tiene una contribución de la disolución del X2, qué tan soluble es el X2, tiene una contribución de la energía de enlace, tiene una contribución de las afinidades electrónicas y tiene una contribución de la energía de las energías de hidratación. Miremos esto, este proceso de acá. Si uno quiere mirar todo este proceso y simplificarlo un poco, ¿sí? Lo primero que uno diría es, bueno, todo muy lindo, como que acá tengo 74 contribuciones, pero ¿hay alguna que despegue del resto? ¿Hay alguna que sea como muy, muy gigante, muy importante, que cambie mucho, digamos, respecto al resto? ¿O la verdad que todas son más o menos parecidas? Ese es el primer razonamiento que tienen que hacer. Cualquier problema de tendencia implica hacer un ciclo, que eso ya requiere un montón de trabajo, poder hacerlo al ciclo, pero una vez que hicieron el ciclo, hacer un análisis de... Ok, en este ciclo que está formado por 1, 2, 3, 4 componentes, ¿todas importan por igual? ¿O hay alguna que va a ser el director del ciclo? La fuerza grande del ciclo. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es mirarla fijamente y analizar los órdenes de magnitud de lo que uno espera. Por ejemplo, esta energía de acá, ¿ustedes esperan que sea la magnitud dominante del ciclo, la disolución del X2? ¿Cuánto esperan que valga esto? Lo que estoy diciendo en realidad es algo re grosso. Entender lo que estoy diciendo es algo que agarra mucha materia. ¿Cuánto esperan que valga esto? ¿Esperan que valga mucho? ¿100 kilojoules? ¿1000 kilojoules por mol? ¿10 kilojoules por mol? ¿10 a la menos 2 kilojoules por mol? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué hay acá en esta energía? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá y qué hay acá? ¿Qué pasó acá? Al salir del acuoso e ir a fase gaseosa. ¿Qué pasó acá? ¿Lo No esperan hubo mucho endotérmico o exotérmico? Químicamente. Químicamente, ¿qué pasó? Sí. No hubo mucho cambio porque no había muchas interacciones con el agua desde un principio. Bueno, estoy de acuerdo con lo que decís. Efectivamente, la diferencia entre esto y esto es que acá tenemos al X2 solvatado y acá tenemos al X2 gaseoso. O sea, el proceso de acá, en el fondo, es romper interacciones intermoleculares. ¿Lo ven a eso? Uno esperaría que estos delta H este proceso sea endotérmico esencialmente, o bueno, tal vez no, pero bueno, endotérmico, pero el orden de magnitud de este delta H va a ser el orden de magnitud de las interacciones intermoleculares presentes en la fase acuosa. Y las interacciones entre el X2 y el solvente son interacciones, qué sé yo, más bien bajas, digamos, qué sé yo, dipolo inducido, ¿no? Dipolo inducido, interacciones de Van der Waals, pero no son interacciones muy, muy grandes, ¿ok? Lo que dice muy bien ahí Facundo, ¿ok? Y a su vez, aún siendo buenas interacciones, no dejan de ser interacciones, y las interacciones están en el orden de los pocos kilojoules por mol. 2, 3, 5, 10 kilojoules por mol, 20 kilojoules por mol, 30 kilojoules por mol, wow, qué interacción. Están por ahí, ¿ok? Un puente de hidrógeno creo que eran algo así como 30 kilojoules por mol, así como número, y era un número potente para interacciones, ¿ok? Definitivamente, el siguiente término, que es la energía de enlace, se lo come crudo. Y las energías de hidratación se lo recontra come crudo. ¿Lo ven a eso? Así que, sí, este término es importante para el ciclo, todos forman parte del ciclo, pero no jodamos, no creo que sea el término que maneje la tendencia, ¿ok? Por este lado, este de acá, es un término que involucra las energías de enlace. Las energías de enlace, como ya sabemos, es algo que patea a favor o en contra del proceso de oxidación, de este proceso de acá. Este proceso es un proceso endotérmico, así como está escrito, ¿sí? Es un proceso endotérmico, así como está escrito, así que va en contra del proceso global. No favorece al proceso global, este proceso como tal. ¿Para eso? Y bueno, probablemente varíe bastante bajar en el grupo, así que vamos a dejarlo en stand-by y vamos a analizarlo. Las afinidades electrónicas son otros números que suelen ser números grandes, acá lo tienen, ¿sí? Y que suelen ser números importantes, ¿sí?
Pero, y esto es una regla que esencialmente se cumple casi siempre en los casos que yo he visto, pero no tiene por qué cumplirse, pero es lo más común, es que las afinidades electrónicas no suelen tener tendencias claras, no suelen ser infinitamente dependientes de los iones, ¿ok? Es muy raro que una tendencia esté marcada por el cambio en las afinidades electrónicas, porque la realidad es que suelen variar poco. Fíjense, 328, 340, 324 es como que baja, sube, baja de nuevo, y es como que el delta entre el más chico y el más grande son 50 kJ por mol. ¿Lo ven a eso? El delta en las energías de enlace son de como 100 kJ por mol. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, las afinidades electrónicas sí cambian, pero es raro que una afinidad electrónica sea la que te marca la tendencia en un ciclo. Acuérdense que para ver tendencias no me importa el valor numérico de las cosas, me importa cuánto cambian de elemento a elemento. Me importan los deltas en realidad. ¿Ok? Me importan los deltas. Los problemas de ciclo son problemas de deltas, no problemas de valores numéricos grandes. ¿Ok? Entonces, las afinidades electrónicas, estamos viéndolo acá en la tabla, que cambian poco. ¿Sí? A pesar de que tengan números apreciables y que sean importantes, son números que cambian poco. Entre el máximo y el mínimo cambian con algo así como 30 kJ por mol, no mucho más que eso. ¿Sí? Y las energías de hidratación son números grandes, acá lo tienen, son exotérmicas, ayudan al proceso al proceso global, porque son exotérmicas y tiran para la derecha este proceso, son las grandes fuerzas impulsoras del proceso, ¿sí? Y van empeorando al bajar en el grupo. Y son bastante sensibles, va de 500 a 200, es como que hay un montón de kilojoules por mol en el medio. ¿Entiende? Entonces, si ustedes tienen que agarrar este ciclo y decir, ¿quiénes van a ser? Matemos algunos términos. ¿Quiénes son los términos que más me van a importar? ¿Cuáles serían ustedes los que ustedes dirían, estos son los dos términos que van a estar compitiendo en este ciclo? ¿Cuáles les parecen? La energía de enlace y la de hidratación. Y Efectivamente. Las energías de enlace y las energías de hidratación van a ser las dos grandes fuerzas que van a estar compitiendo en este ciclo. La energía de enlace, que es endotérmica, por cómo está escrita en el ciclo, la hidratación, que es exotérmica. Esto no ayuda a que los halógenos sean oxidantes. Esto sí ayuda a que los halógenos sean oxidantes. ¿Sí? Porque esto significa, para que se produzca la reacción química, tengo que romper el enlace XX y tengo que estabilizar los iones en agua. ¿Sí? Qué tan oxidante sea un halógeno va a ser una especie de compendio entre qué tan fácil es romper el enlace XX versus qué tan feliz está el halogénuro en el solvente. ¿Entiende lo que digo? ¿Sí? La energía de enlace patea en contra del poder oxidante. La energía de enlace no quiere, hace que los halógenos no sean oxidantes, porque no quiere romper el halógeno, digamos. ¿Sí? Y si este fuese el ganador, ¿cómo sería el poder oxidante al bajar en el grupo? Olvidándonos del flúor, por ejemplo. ¿Cómo sería el poder oxidante? Sería cada vez más fácil, si este fuese el ganador de la pelea, digamos, ¿sería cada vez más fácil o cada vez más difícil? Cada vez más fácil. La reacción química. ¿Cómo? O sea, sería cada vez más fácil, ¿no? Cada vez más fácil, efectivamente. Al bajar en el grupo, si estas fuesen los ganadores de la puja, al bajar en el grupo, los enlaces son cada vez más débiles, se rompen cada vez más fácil y sería cada vez más fácil producir la reacción química, si fuese el anarcoso. ¿Sí? Y eso no es lo que vemos. Al bajar en el grupo, los halógenos son cada vez menos oxidantes, o sea, cada vez menos tendencia tienen a hacer esta reacción de acá. ¿Sí? Por otro lado, si este fuese el ganador, al bajar en el grupo, ¿cómo esperan que sea la tendencia? Bueno, se nos acaba el tiempo, así que no va a spoiler, ¿sí? Al bajar en el grupo, si la hidratación fuese el ganador del ciclo, uno espera que al bajar en el grupo el poder oxidante disminuya, porque la hidratación empeora al bajar en el grupo. Vos bajás en el grupo y los iones se hidratan cada vez peor, y consecuentemente la reacción está los productos están cada vez menos estabilizados, lo cual se puede traducir en que la reacción se produce cada vez con menos ganas. ¿Okay? Que es esencialmente lo que vemos en la tendencia real. Los halógenos son oxidantes todos, pero son cada vez menos oxidantes al bajar en el grupo, producto de que la energía de hidratación es la que maneja, es el principal culpable de que los halógenos sean cada vez menos oxidantes al bajar en el grupo, y está relacionado no tanto con la facilidad de cómo se rompen los enlaces químicos XX, sino con qué tan estabilizados están los halogénuros que se producen por la reacción química en el solvente. ¿Entiende? Me queda duda. Nota interesante que fíjense como de acá al siguiente es como que van de 0,5 volts en 0,5 volts. 0,5,
1, 1,3 por ahí más o menos se va moviendo, y este tipo se redespega. Todo el mundo ve que despegó a la luna, se fue el flúor. ¿Sí? Claro, eso ¿Por qué tiene que ver se fue el con, flúor a la luna? con la delta H de hidratación, que también es bastante Bueno, grande. el flúor se fue a la luna por dos motivos. Uno, porque tiene un delta H de hidratación mucho más grande de lo que venía con la tendencia hasta acá. ¿Sí? Pero a su vez, el enlace era malísimo. Es malísimo. Entonces, no solamente, digamos, se rompe fácil, más fácil que nadie, sino que para colmo se hidrata mejor que nadie. Entonces, el flúor es un oxidante recontra fuerte porque su enlace es muy, muy débil por repulsión de los pares libres y su ion, halogenuro, fluoruro, es extremadamente estable en agua porque tiene interacciones ion-dipolo tremendamente fuertes y a su vez, también tiene otras interacciones posibles como formación de puentes de hidrógeno y todo eso. ¿Sí? ¿Vamos? Man tiene una pregunta más. Sí, igual déjame terminar, lo vemos después de que termine el coso. Me quedan 3 minutos, pero quiero solamente contarles por arriba este problema, así ya lo terminamos, lo liquidamos. ¿Sí? Este problema ya lo saben hacer, así que no lo pensaba hacer ni aunque tuviese tiempo. Déjenme terminar con esto rápido. Y esencialmente, fíjense, dice, los halúridos de hidrógeno presentan valores de temperatura de fusión y ebullición que se muestran a continuación. Acá tienen las tablas, ¿sí? Y esto y explica esencialmente lo que pide es explicar por qué las temperaturas de fusión y ebullición siguen esta tendencia, ¿ok? Y esto ya lo respondimos en la serie 1, me parece, en la serie 2, cuando vimos las tablas de... Esta misma tabla la vimos, solo que vimos más amplio, digamos, en la serie de hidrógeno, ¿ok? Así que en el fondo pasa por ahí. La nota, y que es más importante, es que esencialmente al bajar en el grupo, los puntos de ebullición aumentan y de fusión. Bueno, todos aumentan, estos puntos aumentan porque aumentan las interacciones dispersivas esencialmente, porque los átomos y las moléculas se vuelven cada vez más polarizables. ¿Ok? ¿Sí? Y la nota interesante es cómo se despegan el fluorhídrico y el agua. Bueno, en el caso sería el fluorhídrico, que es lo que nos importa, digamos, por la presencia de puentes de hidrógeno, que son interacciones extra, ¿ok? De hecho, fíjense cómo acá tenían en el sólido cristalino del fluorhídrico, es un sólido que está formado por puentes de hidrógeno, qué sé yo. ¿Ok? Y esto es lo que quería decir. Me quedaron cosas para hacer el siguiente problema, pero bueno, lo vemos en la clase que viene porque me quedé sin tiempo. ¿Ok? Igual me quedó poco. Lo grueso ya está hecho, ¿sí? Dudas de esto. Con esto terminamos la clase de hoy, gente. ¿Va a tener una pregunta por ahí? Sí, no entiendo por qué al aumentar la energía de enlace baja el poder reductor. O capaz entendí mal antes. Vos podés pensar el proceso de este proceso en el que los halógenos se reducen, eso por oxidante igual. Este proceso en el que los halógenos se reducen, lo podés pensar como un proceso en el que tenés que romper el enlace halógeno-halógeno, eso te cuesta energía, y después tirar los halogenuros en agua. Eso te libera energía. ¿Ok? Sí. Esas son como las dos magnitudes que pelean. Y lo dije súper simplificado, hay que hacer un montón de pasitos, ¿no? Pero las dos magnitudes son esencialmente, hay que romper al X2 y estabilizar los X menos. ¿Sí? Eso que acabo de decir, o sea, la reacción global se va a ver favorecida en la medida que el X2 se rompa fácil y el X menos se estabilice mucho en agua. Energías de hidratación bien exotérmicas ayudan a desplazar esta reacción para la derecha, porque me estabilizan mucho al X menos, que es el producto. Energías de enlace malas, pedorras, mal número, ¿sí? Me tiran también para la derecha, porque significa que me rompo más fácil el enlace y me llevo productos. Claro. Y energías de enlace buenas me hacen que la reacción no proceda con tantas ganas, porque es difícil romper este enlace químico. Perfecto, entonces, o sea, el flúor sería más... El problema, digamos, es que el flúor justo, viste que era un caso raro con la energía de enlace, pero bueno, mirá los otros. Sí, claro, Mirá los otros, digamos, por un segundo miremos a los otros. La energía de enlace, al bajar en el grupo cloro, bromo y yodo, disminuye, por todo lo que charlamos, ¿sí? Eso me genera enlaces que sean cada vez más fáciles de romper, y eso me tiraría para que los halógenos sean cada vez más oxidantes al bajar en el grupo, porque el X2 se rompe cada vez más fácil. El yodo 2 se rompe más fácil que el cloro 2, y así. ¿Entiendes lo que digo? Está entendiendo mal. O sea, aún así, el X2, y eso va en contra de la tendencia. La tendencia es que cada vez son peores oxidantes al bajar en el grupo, que va en contra de lo que uno razonaría si mirase solamente la energía de enlace. Fíjate que en el flúor tenés la doble ventaja que te resulta fácil de romper y encima es el mejor para hacer la hidratación. Claro, entonces, el flúor 2 es un oxidante súper fuerte.
No, eso sí, pero ya mi error estaba viendo la reacción al revés, tipo, estaba viendo la energía liberada cuando se formaba en el enlace, no la disruptiva. Y por eso no me Claro, sacaba. claro. Está bien, Se gracias. entiende por Pero qué bueno. Juan que sacó la conclusión de que el factor que más pesa acá es la energía de hidratación, porque el dato experimental de los potenciales es lo que está diciendo eso, cuando uno Claro. ve que hay dos Y también factores. se ve que es el que más varía. Fíjense que acá no importa tanto el número, no importa que acá no gana la hidratación porque vale 500 contra esto que vale 100 y pico, digamos. No importa eso. Acá estos problemas no son problemas en los que hay que mirar el número grande. Lo que hay que mirar es cómo cambia el número al cambiar el elemento. Lo que importa es un problema de deltas, ¿ok? Porque estamos viendo tendencias, no valores numéricos, ¿ok? A mí lo que me importa es la hidratación, cómo se mueve desde 500 hasta 200. Hay como 300 kilojoules en el medio, ¿se entiende? Mientras que la energía de enlace se mueve con 100 kilojoules entre el mínimo y el máximo. ¿Entiende? Entonces, la energía de hidratación es el que maneja la tendencia, no porque el número sea el más grande, sino porque es el número más sensible al X. Es un problema, todos los problemas de tendencia son un problema de sensibilidad. Un problema de qué tan sensibles son al cambio del elemento. El problema de antes era qué tan sensible es. El problema de antes se definió por qué tan sensibles eran las energías reticulares al cambio del metal. ¿Entiendes lo que digo? Acá se define por qué tan sensibles son las hidrataciones y las energías de enlace al cambio del elemento. ¿Entiendes? Pero una pregunta, si pasara en los demás, como, o sea, porque ahí las tendencias van opuestas, ¿no? O sea, aumenta uno y disminuye el otro, ¿no? O sea, en todos menos en el flúor, digo. Pero si fueran a que aumenta uno y aumenta el otro, entonces ahí tendrías que tener otras consideraciones. Y bueno, y ahí lo que tendrías es una explicación muy clara y unívoca para la cual pasan las cosas en la dirección de todo lo que aumenta y la contribución es mixta, digamos, de los dos términos, como tiran para que se produzca eso. Claro, algo como lo que pasa en el flúor, pero para los demás también, ¿no? Lo más común es que todas las reacciones que veamos terminen teniendo una competencia entre dos magnitudes que se están peleando. Cuando hicieron la acidez de los hidráceos, allá por la unidad 2, hace como 2 semanas, un montón de tiempo, lo que vieron esencialmente era un ciclo muy parecido, los HX, para dar H más X menos, hicieron un ciclo muy parecido en el que de nuevo los factores que se peleaban principalmente eran energías de enlace HX versus hidrataciones de los X menos, y ahí ganó al revés. Ahí terminó pasando de que las energías de enlace eran los que manejaban el ciclo. Y por eso en la energía de enlace HX era lo que explicaba la acidez de los cosos. El enlace más fuerte era el fluorídrico y por eso es un ácido débil, porque es el que no se quiere desenganchar. O sea, literal. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no siempre gana la hidratación. Ya vimos una pelea antes en la que también se peleaban enlaces contra hidrataciones y ganaba antes. En el otro caso ganó el enlace. Porque eran otros enlaces y bueno, tenían magnitudes que variaban más, eran más sensibles al elemento, digamos, que las hidrataciones. ¿Entiendes? Un detalle no menor es que estos ciclos nunca les piden que predigan, sino que interpreten lo que está en la tabla, porque si no, yo Totalmente de miro el acuerdo. ciclo y no tengo la más pálida idea de quién gana. Claro, tal cual. Alguna vez pusimos alguna cosa para predecir, pero era muy obvio, digamos, ¿ok? Muy obvio, digamos, de, bueno, este es indiscutiblemente el término más ganador por lejos, ¿ok? Pero puede aparecer esas cosas, pero de nuevo, así como está, no pueden hacer más que armar un párrafo debatiendo de los dos efectos que contraponen y diciendo, bueno, si gana esto, pasará tal cosa, si gana este otro, pasará tal otra cosa. No pueden especular mucho más lejos que eso, ¿ok? Recuerden ¿Vamos? ser ordenados en las ideas, siempre que ya desmembraron el factor, la magnitud principal que ustedes quieren ver en todos los factores, es primero ver para qué lado patea cada magnitud y después empezar a ver cómo cambia en el grupo para cada. Sí. La parte B del problema ya se la dejo para que la hagan usted, no creo que la retomemos, pero esencialmente es comparar energías de enlace y pregunta por qué valen estos números, lo que valen, digamos, o sea, está preguntando por qué el flúor es débil, está como repitiendo lo que ya vimos, ¿no? Por qué el flúor es débil y por qué estos son fuertes, digamos, ¿ok? Es eso. De hecho, fíjense que el fluorídrico es el enlace más fuerte de todos los simples, porque justo tenés al flúor super ultra compacto, enlaces súper cortos, pero no hay ninguna repulsión, porque está unido a un hidrógeno. Entonces mataste las repulsiones interelectrónicas porque el hidrógeno no tiene nada. La clase que viene, no sé si quieren, arranco yo con lo poquito que me quedó, que es hacer un diagrama de orbitales moleculares, y eso. Pero en principio yo les diría que hagan todo hasta el problema 5 incluido. El problema 5 es hacer Lewis, háganlas, o sea, no las vamos a hacer, les aviso. Solamente una nota de que esta especie de acá, el heptóxido de cloro, tiene esta conectividad. Nada, les cuento, ¿ok? Para que sepan. Imposible de predecir, o sea, yo les estoy contando, ¿ok? Nada, eso. Pero todo el resto estaría para el hogar, gente, no lo vamos a hacer.
Va, no creo, espero que no lo hagamos. Practiquen. Así que nada, nos vemos, buen finde y pregunten lo que quieran. Corto la una grabación. pregunta. Sí, para que corto la grabación. Sí, te escucho. No, es sobre algo de la tarea que no sé si Tarea, está... por favor, tarea. Hoy, deadline. Sí. El lunes hay clase, gente. El lunes van a tener clase de taller. El lunes es asueto, fue declarado, no decretado, como dije otro día en Animal. Fue declarado asueto, ¿sí? No es que vino Alberto a declarar asueto. Bueno, el lunes hay asueto, ¿sí? Vamos a dar clase igual de los talleres. Los talleres son cortos y creemos que perder esa clase para ustedes va a ser más pelotazo en contra que otra cosa. Teniendo en cuenta que el parcial es en 2 semanas, entonces va a haber clase de taller. No tienen por qué venir, porque no es obligatorio. De hecho, los talleres no son obligatorios, así que en principio no tienen por qué venir ningún día. Les recomiendo fuertemente que vayan, ¿ok? Porque van a hacer cosas. Van a ser útiles para la vida. Pero bueno, como siempre, pueden no venir y después preguntar a un compañero qué pasó. Esa clase en particular la van a grabar. Los talleres no queremos grabarlos porque queremos que sea un espacio más... No queremos que todo el mundo esté en confianza, que hable, qué sé yo, y que hablen así más. Son menos monólogos, digamos, que las clases de problemas y las clases teóricas. Entonces, no lo queremos grabar. Hay mucho espacio vacío, digamos, en los talleres en los que están pensando ustedes o trabajando en grupos haciendo cosas. Pero bueno, el que viene probablemente lo graben por la eventualidad de que bueno, como justo es asueto, el que decida no venir, lo va a tener grabado. Pero de nuevo, no se acostumbren y les recomiendo ridículamente fuerte que vengan. ¿Mandaron quieren. mail de asueto? Porque... Sí, yo vi una mail. Sí. Hace Justo el día que lo unos discutimos, me días. parece. Sí. Por ahí lo salteé. Bueno, no, lo que yo gente, decía- hablé muy rápido, capaz, y no llegar todo lo que tiene que dar, qué vergüenza. Pero bueno, casi. Igual solo me quedó un diagrama orbitales moleculares. Al menos afuera, no fue los tan- rompiste, yo sentí que los rompí el miércoles. ¿Cómo se me rompe? Los hubiese roto si no fuese por tu clase, digamos, en la que ya diste todo y yo solo repasé. Digamos, o sea, yo solo repasé cosas. Está todo bien. Sí. Yo tenía una pregunta sobre la consigna. O sea, no entendí, no sé si entendí bien la consigna, eso es lo que no sé. La última. La que dice... o sea, creo que es la... que dice que si se puede invertir el signo del potencial de la cupla oxígeno 2 a agua y si es posible que calcule cuánto sería el pH necesario. Yo no sé si ahí se refiere a que el potencial estándar o el potencial experimental o no sé. ¿Qué parte, perdón? La parte esta de acá. La parte E. ¿La E? Ok, lo que está diciendo es, vos sabés que la cupla oxígeno-agua tiene un potencial que vale 1,23 volts, o sea, pH 0, y vos sabés que ese potencial depende del pH. Porque lo hicimos en la clase de problemas, que depende del pH, lo vimos, escribimos la ecuación. La balanceamos prolijamente, encontramos que era un proceso de 4 protones y 4 electrones, lo pueden hacer, y nos convencimos de que ese proceso tenía una dependencia, como tiene protones involucrados en la ecuación, tenía una dependencia con el pH. Si uno quiere ver cuantitativamente la dependencia con el pH, lo que uno tiene que hacer es escribir la ecuación de Nernst. ¿Okay? Escribir la ecuación de Nernst y encontrarse una dependencia explícita entre pH y potencial. ¿Okay? Y lo que está preguntando es... Ahí se refiere al potencial experimental, no el estándar. Claro, que acá no dice el potencial estándar. Claro, Después invertir el signo de potencial oxígeno-agua ajustando el pH de la solución. Sí, tal cual. Te está preguntando el E. Los Latimers muestran potenciales estándar, pero te sirven como semillitas para empezar a trabajar. No es que potencial estándar es lo único que importa en la vida, ¿ok? Sí. Son ordenadas al origen estos números, digamos, para que vos... O sea, lo que ellos dicen ahí es que cómo haría yo para obtener un potencial experimental de menos 1,23, eso es lo que están pidiendo más o menos. No, para que quede negativo, para un potencial menor que 0. Vos sabés que el potencial... Sí, Juli. Que atraviese el eje de abscisa. No, claro, como dice invertir el signo, yo pensé el mismo valor con el signo opuesto. Si haces eso y encontrás el pH para contener un menos 1,23, te van a poner bien en problemas, te va a quedar pH 74 probablemente, pero inténtalo. Igual, claro, si lo haces para que quede negativo, también va a estar bien. Con que lo hagas negativo o cualquier valor negativo, consideramos que ya invertiste el signo. Como dice Julio. Si no lo hiciste todavía, anda por el negativo, que va a ser más lindo el número. Sí. Sí, no, si yo lo calculé, pero no sé si estaba bien, por eso preguntaba si había interpretado. ¿Cuánto te dio?
como menos 50, coma algo. No, negativo no te puede dar, te va a dar positivo. El pH era el potencial es una función decreciente del pH, de esta No, cosa. O sea, el pH me dio menos 50, coma algo. Por eso. Por eso. Es Juan. pH ácido. Te tiene que Tenés quedar que- bien básico. en pH bien básico. Me dio 20, sí, no sé si está bien lo que te dio Felipe, porque ni se la Igual cuenta, pero tampoco no se estresen mucho porque van a tener su corrección individual personalizada. Claro, o tal sea, cual. si no les salió, no Alguien les pasa va a nada. marcar Sabemos por qué. que eso cuesta y ahora lo explicaremos mejor capaz en el taller o sí, algo. Pero aprovecho no se para estresen. decirles que me estaba olvidando de que hoy van a tener una nueva tarea. Teniendo en cuenta que el parcial está tan cerca y que nos dieron un poco de pena, esta tarea no va a ser obligatoria, o sea, va a ser una tarea que va a ser muy importante para ustedes, créanme, guiño guiño, pero no es obligatoria, ¿sí? Esta tarea la van a corregir en los talleres del lunes, ¿ok? La van a corregir en los talleres del lunes, ¿ok? Así que es una tarea más corta que ninguna porque solamente la tarea pide lo que hicimos hoy en clase, armar un párrafo, literal. Tienen un par de energías de enlace y les pide armarme un párrafo explicando por qué estas energías de enlace se mueven como se mueven. Y lo que tienes que es literal, armar el párrafo y pelearse con escribir ese párrafo prolijamente. Objeto con predicado, con explicación y con todos los conceptos relevantes, ¿ok? Eso es lo único que tienen que hacer. Lo que van a hacer es esa tarea, se las van a corregir, por supuesto, se la entregan, ¿sí? Como para que ustedes practiquen la parte de redactar explicaciones de conceptos y de tendencias y de cosas así, ¿ok? Es muy común, y lo veo cuando doy clase, lo veo hoy mismo lo veo, digamos, de que yo les pido que me den una explicación de algo y me tiran frases sueltas que van en la dirección correcta porque me doy cuenta que lo entienden, pero falta la parte de redactarlo, de poder condensar todo lo que está en sus cabezas y transformarlo, digamos, en un párrafo, en texto que se entienda, ¿ok? Así que la tarea de hoy no va a ser obligatoria, va a ser optativa para quien la quiera hacer. Les recomiendo infinito que hagan la tarea porque que les corrijan la forma con que redactan ahora va a ser mucho mejor a que les corrijan la forma con que redactan el parcial. Y créanme, van a tener que redactar párrafos en el parcial. ¿Ok? Así que por eso estoy queriendo decir de que es muy importante. No la hacemos obligatoria porque entendemos que estamos a 2 semanas del parcial, está todo el mundo por ahí muy pasado de cosas. Hay muchas guías que tienen que hacer, son 5 guías, tienen muchas cosas para hacer, así que si no que la quieren hacer, no la hagan. Sepan que eso les va a costar no haber sido corregido previamente por un docente en mi forma de redactar. ¿Entiendes lo que digo? O sea, ese es el precio a pagar. Pero bueno, sepan que tiene menos presión. Y de nuevo, van a retomar esta tarea 3, la van a retomar en los talleres el lunes, ¿ok? Con urgencia, ¿ok? De tal manera del taller anterior al día del parcial, dejarlo más para consultas que es. ¿Vamos? Te la subo hoy mismo la tarea. Y recuerden, tienen que traer esta tarea, gente. La de Latimer, la de propiedades redox, está de acá, es obligatoria, ¿eh? Y eso. Que esta sí tienen que entregarla. Tenemos 17 entregadas, 31 asignadas. Hello. Acá, este número, está muy grande, 31. ¿Ok? Bueno, eso. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Pero entonces se calcularía con la ecuación de Nernst, pero yo no sé, debe ser que hice algo mal, porque eso que me dio reemplazando el 0,059 sobre los electrones por... Tendrás algún error de cuentas. No queremos decir la respuesta porque en No, realidad ya sé, pero era se usa eso, ¿no? Sí, bien, va por ahí, sí, O sea, el 0,059 por Revisá las sobre cuentas y si no llegas a nada, podés, nada, te lo van a corregir y alguien va a poder ver bien qué pasó ahí. En ese. Está bien, listo. Vamos. Sí, tal cual. No, a diferencia de los problemas, cuando, por ejemplo, cuando hacen consultas, se van a dar cuenta en el Discord, por ejemplo, de que cuando hacen consultas de problemas de no entiendo por qué esto sube, por qué esto baja, en el problema 7.4 de la guía 27, yo doy respuestas muy directas, digamos, de esto pasa así porque pasa tal cosa, digamos. Para las tareas y los talleres, la idea es que los talleres y las tareas sean una instancia más de
más de que ustedes se peleen con las cosas, la traten de entenderlo, traten de dar una vuelta de tuerca extra, digamos, y el hecho de que cueste y no salga es parte del aprendizaje, ¿se entiende? O sea, es parte de lo que queremos que hagan. Entonces, las respuestas van a ser mucho más esquivas, ¿ok? Sí, alguna punta les vamos a tirar como para que vean el norte en algún lado, pero no va a ser como mi respuesta al purvé que vieron el otro día. La respuesta Igual de sí. 10 párrafos, digamos, explicando con cuentas hechas, digamos, o sea, Yo te no vi van a ser redactando, respuestas estuviste así. como 1 hora. Claro, En el tal cual. No van a encontrar, digamos, ese tipo de respuestas en respuestas asociadas a las tareas. Vamos a tirarle tal vez alguna punta como para que tengan algo de qué agarrarse. Pero Igual, que se sí. peleen es parte, digamos, de lo que buscamos, ¿ok? Sí, totalmente. Nico, no sé si andás por ahí, pero revisá tus cuentas, porque parece que venís bien y falló algo por ahí. Y si no lo encontrás, no lo Ah. encontrás, no pasa nada. Claro, tal cual. Está bien. Bueno, si no lo mando así, me dirán qué es lo que hice mal, supongo. Lo que pasa es que, Pero- bueno, la otra vez, no sé si me llegó porque me mandaron un comentario, pero no nada de... Si no están pudiendo ver sus devoluciones, eso es importante, avísennos, porque la idea es que no les generen más dudas, o sea, que puedan resolver, si bien están una semana peleándose con el problema, que al final lo entiendan y lo entiendan bien. Así que eso, no sé quién te corrigió, pero fíjate de contactarte. Sí, bueno, después le pregunto. Y eso igual lo de Purvé no lo entendí muy bien, eso que explicaste ahí en el Discord. O sea, Lo que intenté explicar es por qué decimos de que cualquier cosa que tenga un potencial que esté por arriba de la recta oxígeno-agua, oxida el agua, y por qué cualquier cosa que esté por abajo de la recta hidrógeno-agua, reduce al agua. Lo traté de explicar con cuentas, pero claro, si yo a grandes rasgos entendí a qué iba todo, pero no entendí muy bueno, bien eso. qué es lo que se trataba en específico. No sé, bueno. No, de hecho lo hice para un oxidante o reductor genérico con un potencial E0, digamos que vale E de A, un proceso A que da B, con un electrón ahí en el medio, a lo bestia, y nada, con delta E genéricos, digamos, nada más que eso, pero no te vuelvas loco, si te confundió, no lo mires, o sea, y listo, digamos, no. O sea, ¿eso después se trataba en lo de metales o algo así? Cuando ¿O no? veamos en el segundo parcial química de metales de transición, vamos a ver diagramas de Purvé de todos los procesos de todos los metales, de un montón de cosas. Vamos a sacarle infinito jugo a diagrama de Purvé. Es un tema más de segundo parcial, digamos. O sea, no es que no aparece ahora porque lo vimos en múltiples cosas. Lo vimos, por ejemplo, en el problema de las tareas. Así que, en el fondo, vamos, esto de ver el efecto del pH en el potencial de algo, es en el fondo construir un Purvé, a pesar de que no tengan que ser las rectas, ¿entiendes? El razonamiento es el mismo. Lo vimos cuando vimos en la serie de oxígeno o en el hidrógeno, digamos, vimos las rectas de la zona de estabilidad del agua. Empezamos a ver las cosas, tenemos todas las herramientas para trabajar con eso, pero no le sacamos todo el jugo que le podemos sacar. Le vamos a sacar infinito jugo en el segundo parcial. ¿Ok? Por lo pronto es como que presentamos todo, presentamos las cosas. ¿Okay? Así que no se vuelvan locos con entender los purvé de los metales, a eso voy, digamos, porque eso no es que no lo van a tener que entender, lo van a entender, no les vamos a tomar un purvé de metales porque es tema del segundo parcial. ¿Okay? Sí tienen que poder entender la dependencia del potencial de cualquier proceso redox con el pH, porque lo hicimos en múltiples ocasiones a lo largo de la materia, a lo largo de este primer parcial. Sí tienen que entender cómo funcionan los procesos, tienen que entender muy bien los procesos redox del agua, para lo de la reducción y para lo de la oxidación, y cómo se mueven esos con el pH. Eso sí, lo tienen que entender muy bien. Sí, Otra tengan en cosa cuenta para por tatuar. eso, por las preguntas que estaban haciendo. Tipo, el potencial estándar es un número de tabla y eso se queda Claro. fijo. Lo que vos después movés, digamos, es el potencial que podés calcular después con NERST. Entonces uno en general puede o mirarlo cualitativamente en la reacción, dependiendo un poco también de lo que te preguntan, lo puedes mirar cualitativamente en la reacción, o podés escribir la ecuación de NERST. Esa ecuación de NERST se puede escribir para el proceso completo, es decir, con un delta E, o también se puede escribir para las semireacciones, ¿sí? La semireacción de reducción, la de oxidación, la que tengas, también puedes escribir la ecuación de NERST y ver cómo el Q, el cociente de reacción, en este caso podrían ser los protones o oxidilos, depende de lo que te pregunten, van a afectar ese potencial. Claro. ¿Vamos? ¿Algo más, people? ¿Se entendieron las cosas de hoy? Quedé afónico. Bueno, ¿Por qué? hablo mucho, no sé. Son No, muchas yo también palabras me por quedo que minuto. me duele la garganta Me cuando termino de rematan las hablar, ¿eh? clases virtuales, son monólogos de 2 horas muy molestos. Sí. O sea, está No, y todo bien, sabés digamos, que- Te absorben pero. toda la energía. No, ¿y sabes qué es lo que yo descubrí? Que cuando yo hablo distinto, porque como uno proyecta la voz, hablas distinto cuando hablas en la computadora que cuando hablas en la clase. Capaz, Vos al sí, proyectar la voz, yo antes, en algún momento de mi vida cantaba, cuando vos proyectás Ah. la voz, la apoyás distinto
Y eso hace que yo, por ejemplo, si doy clase no me quedo afónica, pero si hablo mucho, sí. Sí, sí, además hay momentos muertos que son, tipo, no sé, limpiar el pizarrón. A pesar de que nadie responda, les mirás las caras y eso hace que entiendas si están entendiendo algo o no, digamos. Hay pequeñas pausas en una clase presencial que la clase virtual, a menos que me frenen explícitamente, es como que no lo hay. Entonces es como que me mata. Yo te juro, dar mucho más de 2 horas de clase, yo me muero. Es terrible. Una pregunta, porque alguien en un grupo de WhatsApp pasó un PDF en el que había una fórmula para calcular potenciales de reducción de especies en un diagrama de Latimer que no son contiguas. No sé si está bien esa fórmula. Hay un montón de truquitos, sí, que es una especie como de promedio pesado de los potenciales. Sí, hacía N1 como, E1 más N2 E2 dividido N1 más N2. Sí, conozco eso. Son formas pero eso se puede usar ahí alternativas. en el, Eso se puede usar en la medida que lo sepas usar, que lo entiendas bien y que le confíes a tu fórmula y a tu entendimiento de la fórmula y no hayas metido la pata. Es la pata, te destroza. El problema de cualquier regla que resuelve problemas en un renglón, las reglas que resuelven ejercicios en un renglón tienen lo bueno de que resuelven los ejercicios en un renglón y tienen lo malo de que si lo hiciste mal, no hay nada de qué agarrarse para robar algún puntito. Está perfectamente mal. ¿Entiendes lo que digo? O sea, si vos haces un razonamiento para encontrar un potencial a partir de otros dos potenciales y agarrar las ecuaciones, escribir las semireacciones, pasar los potenciales a energía libre, sumás y restás energía libre, si transformás la energía libre en potencial y metés la pata en alguno de esos cachitos, te llevas como el 90% del puntaje porque casi que lo hiciste perfecto, ¿sí? Y solo la cagaste en un menos, digamos, sin querer. Si metés una fórmula y el potencial tiene que valer esto, te diste la mala suerte de hacer la cuenta mal, tenés un 0. Yo soy muy anti usar reglas, muy anti usar reglas porque me confundo, porque tengo miedo de meter la pata, porque meto la pata y hago macana, entonces eh, yo voy, prolijo, escribo las reacciones, paso al G, sumo, resto, bajo y sé que no falla. Es un camino largo de monje, pero que funciona. pero que entonces es como la ley de Hess, eso es lo que Puesto, sí, terminas claro, haciendo. sí, es lo que hace, sí, claro, sí. Sí. Todo ¿Cómo lo que son? hacemos en esta materia es ley de Hess. Los ciclos también son ley de Hess encubierta, ¿eh? Ciclos. Los ciclos son ley de Hess encubierta, calcular potenciales a partir de un Latimer es ley de Hess encubierta, calcular pHs y cosas. Bueno, o sea, sí, todo es ley de Hess. Todo. Sí, sí, les ayuda una vez que construyeron el ciclo, a escribir la magnitud principal que están poniendo y después igual y todas las contribuciones de quién suma, quién resta, eso muchas veces también ayuda. Lo escriben así en un renglón, digamos, la formulita que sacaron de su propio ciclo, haciendo razonamiento. La constante de Planck, dijo ahí Antonio. ¿Qué constante de Planck? La constante de Faraday. Faraday. Le Faraday. Faraday, dio, sí, pero sí. estuvo bien. Está perfecto el razonamiento, le erraste de prócer. Los próceres de la química y física. Claro. Como Heisenberg, que se levanta de la tumba cada vez que me dibujan los puntos y las cruces en la Lewis. Sí, igual la regla que ponían ahí era algo, no sé si, o sea, era relativamente simple, porque ponías los electrones compartidos o intercambiados por el potencial de cada uno y después sumabas esos electrones por el potencial, todos los que había que hacer en los pasos intermedios y después lo dividías por la cantidad total de electrones Esa regla es intercambiados. hacer GES inteligentemente y de forma como abreviada, pero estás haciendo GES, no hay nada nuevo. De hecho, esa regla es lo mismo que calcular una pendiente en un frost, no sé si te diste cuenta. Pero es N1 por E1 más N2 menos N1 por E1 menos N2 por E2 dividido en E1 más N2. Es calcular la pendiente de un frost. Que tienen que saber hacer, gente. Les recuerdo también. Ah, bueno, no lo había pensado así. Otra forma de pensarlo. Bueno, gracias. De nada. ¿Algo más, people? ¿O decretamos inicio del fin de semana? Qué vergüenza, mejor me voy. Hasta luego, nos vemos. ¿Con qué? Qué vergüenza, tranqui. Está perfecto lo que dijiste. No, hombre, Sí. Claro. Con el link. está mal el link.
alguien pase Creo que lo el dijo por correcto. Planck, pero nada, no pasa nada. Ah, no, está todo. No pasa nada. Vamos. Solucionen su problema del... Cualquier cosa lo pido por el Discord. Sí, pasamos. Bueno, quedamos unos momentos más hasta que solucionen sus problemas técnicos si quieren y siguen chateando en paz. Hoy pusiéramos que pasaban por Discord. Después. Es como que vos apagás la luz y cerrás la puerta del aula y es el auténtico me estoy yendo del laboratorio cuando están guardando las cosas. Claro, tal cual, sí. Yo lo tenía a Pablo Alvarez de JTP y me acuerdo que prendía y apagaba la luz en el turno noche para que no fuéramos. Ya voy, ya voy. Déjame terminar. Sí. ¿Verdad, limpia? Bueno, ni me digas, es que el turno noche a veces es fatal cuando te toca a la gente que nunca se Ay, va. Porque sí. una cosa es, conozco gente que lo hace cuando todavía no terminó. Yo me he quedado alguna vez muy decepcionada hasta las 11 de la noche y te juro que te querés ir y cerrarles la puerta. Sí, me Sí, imagino. a full. No, además yo era relenta, así que creo que lo hacía con razón, pero... Qué estrés. Sí. En Pickle siempre me retaba porque salía última. Sí. Voy a confesar que los que una vez me quedé, porque solo una vez me quedé hasta las 11 de la noche, me trajeron una torta a la clase siguiente. Ah, Pero Ah, bueno, Yo sola con la comisión esperando que termine. salías última porque dejabas todo bien limpio y ordenado también. Y eso es algo muy importante en el laboratorio. buen fin de. ¿Solucionaron sus problemas de WhatsApp, gente? Miren, acá tengo mi dúo dinámico. Todas quieren dar clase de química. Ahí está. Sí, Juan, ya está lo del WhatsApp. Se los paso por Discord, el link mejor. Dale, joya, Ay, estoy joya. hecha mierda. Perdón. Buenísimo, buenísimo, dale, listo. Pásalo por Buen Discord. fin de. Perfecto. Gracias. Buen fin de. Igualmente. Buen fin de... Gracias, igualmente. Nos vemos. Gente, los que no Muy están en bien. Discord, les recomiendo que vayan a Discord. Está casi todo el mundo, pero por si les duda les aviso. Hay un montón de interacción en Discord, así que aprovechenla. Siempre Hay pueden un montón de escribir preguntas por además que el quedan ahí como escritas y grabadas y... Y además está el material y bastantes cosas ahí. que Está suben. todo Bastante bastante, cómodo. está bastante completo, así que está bueno. Hay memes. El mío